Suscríbete a la Panterita. De que van a tener un bebé, ¿verdad? Muy fuerte toda la información que se junta en este momento. ¿Qué está diciendo Mensch en el inicio del Meridiano? Y lo asesinaron de 3 balazos. Esa es la información que tenemos a estas horas. Es todo lo que tenemos, María Teresa. Todavía estamos perplejas ante esta información que llega, que es confirmada, reitero, por altas fuentes y que hablan en estos términos, que el fiscal antidrogas Marcelo Pecci sufrió este atentado. Él estaba en Colombia en compañía de su pareja, estaba de luna de miel, eso es lo que nos cuentan. Es más, a través de las redes sociales, hace apenas 2 horas, ellos confirmaban que están esperando un niño, que están esperando un bebé, y ahora lo que llega es que atentaron contra su vida y que lo mataron de 3 balazos. Es toda la información que tenemos. Estela Ruiz Díaz, nuestra compañera, fue quien nos brindó la información inicialmente. Entiendo que también estuvo realizando una tarea de chequeo de fuentes, de cruce de información. Estela, ¿qué lograste recabar sobre este terrible episodio? De verdad, queríamos inicialmente creer que se trataba de alguna confusión, de un hecho que llegó mal en materia quizá informativa, pero esto está absolutamente confirmado, Estela. Por las fuentes que estamos manejando y averiguando y chequeando, como decía Menchi y Santiago, está confirmado que el fiscal antidrogas, Marcelo Pecci, fue asesinado en Colombia. La información que tenemos es que fue de 3 balazos y que uno se preguntaría que esto fue intencional, fue un daño colateral, y por las primeras informaciones que manejamos es que aparentemente la persona que lo asesinó fue directamente a él. Eso nos lleva a suponer que podría ser un asesinato por encargo. Recordemos que él es un fiscal antidrogas, por lo tanto, un fiscal antidrogas, entonces tendríamos que ver cuáles son esos pasos que él tenía. Por la delicadeza de la información, no comentamos al aire, ¿verdad? Antes de confirmar la información, lo teníamos ya hace más de 15 minutos. Apenas sucedió el hecho. Así que lamentablemente se confirma información según las fuentes que estamos manejando, y por supuesto seguramente tanto la Fiscalía como la Cancillería van a emitir algún comunicado oficial en breves minutos. Gracias, Estela, por esta información y por compartir con nosotros los detalles. Estela Ruiz Díaz, nuestra compañera aquí en Monumental. ¿Qué siguen diciendo en Telefuturo? El crimen organizado, y él tenía, en su haber innumerables causas ya investigadas y otras que están en pleno proceso, en pleno desarrollo. Entonces realmente tenemos que pensar que los largos tentáculos del narcotráfico, de casos que tienen que ver con nuestro país, pero con conexiones también probablemente, llegan hasta Colombia. Él estaba no en una actividad oficial, hay que decir eso, estaba en una actividad privada, y ahí es alcanzado por estas balas asesinas que acaban con su vida. Bueno, confirmando lo que estábamos mencionando entonces, lo que decía también Estela Ruiz Díaz, que la información que llegó desde Colombia es que en plena luna de miel atentaron contra la vida de Marcelo Pecci, el fiscal. Entiendo que él estaba en la unidad contra el crimen organizado. Esa era la unidad a la que pertenecía últimamente el fiscal Marcelo Pecci, y que, dice Menchi, atentaron contra su vida de 3 balazos, que lo mataron de 3 balazos al fiscal Marcelo Pecci. La última vez que charlaba con él, le solicitaba una entrevista para hablar de hechos de sicariato en Paraguay. Y me respondía que estaba de vacaciones porque iba a casarse. Y me dice, me caso mañana y estoy de vacaciones, pero con mucho gusto conversamos a mi vuelta sobre ese tema porque me interesa. Y era cuando abordábamos aquí cómo se había expandido el sicariato a la zona de Central. Y ahí
el fiscal Marcelo Pecci me respondía que se casaba al día siguiente y que a la vuelta de eso, de esas vacaciones que tendría, no precisó el tiempo. Con muchísimo gusto, cuando retome sus actividades, podía hablar sobre el tema. Qué terrible información que llega desde Colombia, lamentablemente, sobre el fiscal contra el crimen organizado, Marcelo Pecci. Y esta es información en desarrollo que evidentemente cuando amerite vamos a tomar contacto con las personas que puedan darnos mayor información sobre este tema. William. Sí, para continuar con esto enseguida, a través de la producción vamos a conseguir el contacto con los colegas colombianos que ya tienen más datos con respecto a lo acontecido. Allí, como decía, la última zona donde veíamos que estaba la pareja es Barú, Colombia. Así que enseguida vamos a tener más datos con los colegas de esa zona para tener con precisión al menos lo que ahora está manejando la policía colombiana con respecto a lo ocurrido, Santiago. Bueno, ya vamos a tener ese contacto para ampliar esa información. Fiscal contra el crimen organizado y antidrogas, me precisan aquí, fiscal Marcelo Pecci. Y evidentemente es imperioso saber cuáles eran los casos que estaban siendo investigados directamente por el fiscal Marcelo Pecci. Pero él estuvo en las conferencias de este último mega operativo que se hizo internacional a ultranza. Él estuvo en las conferencias de prensa, si no me equivoco, dando también detalles al respecto. Pero bueno, ¿hace cuántos años está él con casos bien importantes también, de pesos pesados? Sí, varios. Del crimen organizado. Y recordarán ustedes que era el fiscal que estaba, por ejemplo, investigando el caso del anfiteatro. Era el fiscal que estaba investigando el caso del anfiteatro, por ejemplo, entre otros casos que llevaba el fiscal Marcelo Pecci últimamente. La producción, a través del canal, también ha contactado con otros fiscales y todos están golpeadísimos ante esta situación. Ante esta situación. No hay un pronunciamiento oficial formal hasta este momento. Pero lo que escuchábamos recién, lo que decía la compañera Menchi, lo que comentaba también la compañera Estela, respecto a que habrían sido 3 balazos y que lo buscaron directamente a Marcelo Pecci, sin ninguna confusión. Fueron a él, el ataque era para él, no se trató de un asalto, no se trató de un episodio de otro tipo. Un daño colateral, como mencionaba. No parece ser. Fue directo a Marcelo Pecci. Yo entiendo que nosotros vamos a entregar la posta ahora y viene fútbol a lo grande con el equipo de Arturo, pero quedaremos en guardia, Robert, para ampliar toda esta información con Robert, con William, con todo el equipo también, porque indudablemente estamos hablando de un episodio terrible. El último punto en el que él se encontraba era... Claro, Colombia. Barú, decía William. Barú. Sí, Barú. El último punto donde... En Cartagena. A Cartagena finalmente. Isla Barú, Cartagena. Último punto. Y habían anunciado recientemente que serían padres. Hace una hora y media, 2 horas, nada más. A través de las redes sociales, justamente. ¿Qué está diciendo Milza Ponte desde Cancillería? La representación paraguaya en ese país con justamente los últimos detalles, pero están en las
averiguaciones plenas del contexto en el que se dio este grave crimen que confirmó la embajadora paraguaya en Colombia. Hasta el momento están los altos funcionarios del gobierno de Cancillería haciendo las averiguaciones correspondientes en cuanto a este suceso que conmueve a todos, y considerando también que el canciller hasta hace media hora aproximadamente salió de la sede de Relaciones Exteriores rumbo al Palacio de Gobierno encarando otras tratativas, que por cierto también hay una reunión protocolar aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores con autoridades de Azerbaiyán en el marco de la importación eventualmente de gas, petróleo y energía. Esas tratativas que por cierto se ven ya empañadas por este hecho luctuoso, Menzi, y bueno, en este caso, María Teresa, vamos a tratar de tener la primera confirmación más que oficial aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reitero, está en ese proceso de indagación, pero de antemano y de forma oficial lo confirma a través de su embajada en Colombia, compañeras. Bueno, gracias, Emilce. Obviamente vamos a estar esperando ya. Bueno, Emilce Aponte está en Cancillería. Aguardamos nosotros un pronunciamiento desde ahí. Aguardamos que probablemente la Fiscalía General del Estado realice un pronunciamiento que hasta este momento no se realizó. De la unidad en particular contra el crimen organizado y drogas, seguramente también de sus compañeros fiscales. Pero esta es indudablemente una información que toma a todos por sorpresa. Porque cuando recibimos la información, todos, Estela que nos facilitaba la información y todos los que estamos aquí, empezamos a hacer llamados, y las fuentes a las que llamábamos no estaban en conocimiento aún del hecho. Es súper reciente, aparentemente. Exacto. Sumamente reciente. Exacto. Y los datos que se tienen hasta este momento son muy preliminares, recientemente estuvo el fiscal general de Colombia acá, están recordando también, en nuestro país. Con toda la prudencia que requiere el caso hasta confirmar todos los elementos, nosotros estamos en comunicación con colegas de Colombia y como información preliminar, guardando las reservas todavía hasta que esto esté 100% confirmado, nos dicen que aparentemente el agente fiscal estaba alojado en un hotel que está ubicado en una isla. Sí. Y que las personas que actuaron como sicarios se movilizaban en motos acuáticas, tanto para llegar hasta el lugar como posteriormente huir de esa zona. Son datos que nos están proporcionando todavía de manera preliminar, pero que confirman todo esto que veníamos compartiendo con nuestros oyentes. Claro, no estamos hablando de un lugar muy poblado, o sea, una isla es. Fue absolutamente, si esto es cierto y tiende a confirmarse, estamos hablando de un asunto que fue absolutamente premeditado, que requirió un trabajo de inteligencia y de logística para cometer este ataque específicamente contra el agente fiscal Marcelo Pecci. Bueno, quedan ustedes con Arturo Máximo Rubín y con todo el equipo para dar continuidad a la programación, pero evidentemente en guardia apenas se tenga algún dato mayor respecto a este tema. El nombre de Marcelo Pecci incluso sonaba como un posible candidato para la Fiscalía General. Sí. Esa era la ascendencia que estaba teniendo por su reputación dentro del Ministerio Público. Una persona joven, de muy buen desempeño, involucrado en casos grosos realmente. Sí. Recuerdo que hace poco, en los últimos años, incluso enfrentándose con la propia estructura, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, cuando se realizaba el procedimiento en la cárcel de Pedro Juan Caballero, y se notaba que tenían ciertos privilegios algunos presos vinculados al narcotráfico. Sí. Nos vamos. Nos vamos, señor. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú
hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un Quitadol. Eyopui-Supé Quitadol. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras. Prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. El fiscal Marcelo Pecci, cuando quieran los compañeros de prensa, cuando quieran una tragedia por donde se lo mire en Colombia, lo asesinaron. Terrible, terrible, terrible. Así que ustedes deben comprender por qué estamos entrando a 11:46. La información amerita este tipo de interés. Y nuestro más sentido pésame a toda la familia, a su papá, el legado del doctor Pecci, el legado años de Guaraní, la Junta Directiva de la Liga Paraguaya de Fútbol. Hace poco lo vimos en el estadio de Guaraní. A la familia Pecci, nuestros más sentidos pésames. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopui-Supé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes sociales como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca en los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Papá de Marcelo Pecci, Francisco Pecci, el mismo, Pecci, sí. Años en la dirigencia del Club Guaraní, dirigente activo del Club Guaraní, años representando al Club Guaraní en la Junta de la Liga Paraguaya de Fútbol. Entonces, Junta de la Liga, yo no sé, Oscar, si Marcelo también es dirigente, el más emblemático dirigente de Guaraní, pero emblemático, sentando postura, me acuerdo, es Francisco Pecci, el papá del fiscal a quien asesinaron en Colombia. Nuestros más sentidos pésames, repito, a la familia Pecci. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix. En Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Picho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Hablamos de tráfico de drogas, tráfico de armas también, además de narcotráfico, María Teresa. Y estuvimos conversando con algunos colegas colombianos también vía mensaje, quienes están averiguando qué es lo que pasó, porque nos decía que él estaba en una isla, ¿verdad? Es bastante pequeñita, que solamente se llega en lancha a ese lugar y que aparentemente, como hoy era su último día en ese lugar, estaba por salir y, según los datos extraoficiales, desde otra lancha
le habrían disparado al fiscal Marcelo Pecci, quien en ese momento se encontraba con su esposa, nuestra colega Claudia Aguilera, quien no sufrió ningún daño, según lo confirmaron también sus colegas, los fiscales, que en este momento se están tratando de comunicar también con sus pares allí. El informe con Telefuturo, Marcelo, también tan como su padre, fanático del Club Guaraní, y llegó a ser dirigente del Club Guaraní, como decía Oscar, también fue directivo. No sé si está ahora Marcelo Pecci, el hijo de Francisco Pecci, pero de familia aurinegra, como dice Lorenzo Villalba, muy fuerte. ¿Qué dice Telefuturo? La persona que era uno de los lavadores de dinero más grandes del mundo, inclusive, que movía millones y millones de dólares. Se tenía información de que estaba en Paraguay y fue uno de los casos más grandes, últimos que él realizó, ¿verdad? Sabemos que... Matan de balazo al fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Está en luna de miel, ¿eh? Así sí, es, en Barú, Cartagena. Sí, terrible. Don Francisco Pecci, gran dirigente, dice, así mismo Lorenzo. Así es Lorenzo. Nosotros los viejos sabemos lo de don Francisco Pecci, su papá. Es uno de los máximos referentes del fútbol en Guaraní. El papá, dicho sea de paso, en lo deportivo, ¿no? Considerando lo que esto es una tragedia para toda la familia, el fallecimiento del fiscal antidrogas Marcelo Pecci. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Herreritos de Maya, Asunción y sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Esta mañana estamos hablando con el abogado Acosta y nos anticipaba que Libertad no iba a presentar ninguna nota y no va a presentar. Quisimos hablar con el editor, está compaciente ahora, no puede atender, dice la secretaria. Libertad no presentará ninguna nota. ¿Qué es eso? Ayer hablamos con el doctor Prono y nos decía lo mismo, es decir, ya no presentan, doctor Acosta. Tengo entendido que no. Que no. Parece que no se va a presentar. Si fuese así, felicitaciones al Club Libertad. Voy a trasladarle las felicitaciones. La verdad. Zárate hizo sin ninguna intención, fue ocasional, se lastimó, fue intervenido, nos contó el doctor Porfirio Benítez Musa, y si es así, evita ese enfrentamiento dirigencial, institucional, doctor Acosta. Es como yo ya había manifestado, de todas maneras, es así, la decisión es del club. A mí me piden que analice, yo preparo un escrito jurídico, pero la decisión de presentarlo no es del club siempre. Entendemos, doctor, no sean hasta corto conmigo, doctor. No, te estoy explicando nomás cuál es mi función en este tema. Pero yo te entiendo, doctor, cuando se te llama es porque vos como asesor podrías haber presentado por una indicación de la dirigencia de Libertad, ¿es verdad? No, yo no presento porque esto firma el club y gestiona el club. Pero ¿quién redacta? Yo redacto cuando me piden que redacte algo, si es que corresponde o no, ¿verdad? En este caso había una posibilidad, bueno, de hecho yo sigo creyendo que, estoy de acuerdo contigo, fue totalmente casual, sin intención, pero al haber sido expulsado por doble amarilla, podría conllevar una sanción más grave que un solo partido por el resultado, por el daño producido, de acuerdo a lo que dice el código de la APF. Entonces, pero la decisión final de presentarlo es del club siempre. Entendemos, no es tu responsabilidad, pero hasta ahora no hay ningún papel y vos considerás que así como van las cosas, Libertad no presentará esa nota de severa sanción. Es la información que me dieron anoche a última hora. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Usted confirmó? No presenta Libertad. Y está bien lo que hace. Está muy bien lo que hace. Eso es crear lío al conflicto interno entre clubes, manifestarse, que se ha sancionado. De momento que no es un accidente que se llevó lamentablemente. Y ni tanto es lo que dice el doctor Porfirio Benítez Musa, que nos entrevistamos ayer con relación a esto. Benítez Musa. Es una lesión grave, hizo una fractura de arco cigomático, un hundimiento malar importante,
que por suerte tengo acá el reporte y salió de alta, fue operado, excelente evolución. El caso de Julio Enciso es parte de la mandíbula arriba. Sí, arriba. Ahí debajo del ojo, ¿viste? Te tocas, debajo del ojo te tocas, esta parte dura. Esa ahí es, maxilar superior, más larga. Nosotros le decimos un traumatismo de cránea en zona de malar, o sea, y en zona algo cigomático. Prácticamente maxilar superior izquierdo. ¿Y cuánto tiempo, doctor Porfirio Benítez Musa, queda fuera, Julio? Según el informe del que lo operó, Carlos Thompson, cirujano maxilofacial, hablé con él y me dijo 15 días y en 15 días su evolución, se va a ser controlado siempre con un sanatorio privado donde está él. Y después, a los 15 días, si va evolucionando muy bien, ya empieza a entrar en la cancha con un protector, ¿verdad? De cara, que habrás visto que algunos jugadores usan ahí, sobre todo los europeos tienen a veces este tipo de traumatismo y entra con eso y le trabajan, y si la parte física y a los 15 días de vuelta, a los 30 días si están bien, bueno, ya campo. Así que va a tener 4 o 6 semanas, decimos, si todo va muy bien, porque la cirugía, mira, tengo la foto y todas esas cosas acá, pero para nosotros una especialista, esto quedó perfecto. Le entraron por abajo y le puso una mini placa, se llama, ¿verdad? Una mini placa de 4 tornillos. Eso es para consolidar, se le da la solidez para que no se mueva esa fractura y consolide lo más rápido. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Yo lo toco Porfirio Benítez Musa. Está Pedro Sarabia, técnico nacional. Pedrito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Muy buena tarde, buen día. Estamos todos sacudidos. Asesinaron en Colombia al fiscal antidroga Marcelo Pecci. Estamos todos conmovidos, sacudidos, nuestros más sentidos pésames, pero estamos en un programa deportivo y estamos en lo nuestro también. Pero contanos de la victoria, la suspensión, ¿qué implicancia tuvo que se paralice el fútbol a que se juegue esta mañana, ganando Nacional a 12 de octubre finalmente 2-1? Sí, realmente lo primero es que nosotros aconteció, nosotros también al terminar el partido llegaba la información del asesinato del fiscal, una pena la verdad. Con respecto al partido, yo creo que se han disputado dos tiempos diferentes, podríamos decirle 2 partidos también, porque el día de ayer creo que Nacional, cuando estaba desarrollando su mejor fútbol, vino la suspensión y bueno, en el día de hoy se vio otro tipo de partido y bueno, siempre es importante resaltar de que la victoria no tiene sustituto por el hecho mismo de que necesitamos la de ganar. ¿Terminaron con uno menos? Sí, terminamos con uno menos, de la posición de Rolando Guerreño, de seguro eso también nos imposibilitó salir más. Sabíamos el potencial aéreo que tiene el 12 de octubre, pero bueno, el final por suerte fue favorecido al equipo nacional por el hecho de que hemos ganado y sabíamos que íbamos a encontrar en el día de hoy un partido bastante difícil. Bueno, de 3 derrotas, ahora la victoria consecutiva, digo. Sí, realmente hemos dicho siempre, y lo dije anteriormente a los jugadores, que esos 4 partidos que hemos ganado, después aconteció que hemos perdido 3 seguidos, no éramos los mejores y tampoco nos sentíamos los peores, pero el fútbol te da esta revancha y bueno, el haber ganado hoy de seguro que ayudará bastante para volver a seguir esa senda, Arturo, de la victoria, Dios mediante. Pedro, ¿cómo agarra al plantel este momento desde el aspecto físico? Porque incluso tuvo que cambiar la planificación al no jugarse enteramente el partido ayer y ya de vuelta el viernes tienen que salir otra vez a jugar ante General Caballero de Mallorquín. ¿Cómo están en ese aspecto tus jugadores con este tramo de la temporada? Y realmente, como todos los equipos han tenido algunas lesiones, nosotros también no nos escapamos a las mismas. Hemos sido tratando de hacer unas rotaciones, pero lógicamente siempre hay algunos lesionados, por decirlo así, algunas molestias también. Pero bueno, a disfrutar, como le dije a los jugadores, nosotros hoy trabajamos a las 15 horas con otro grupo y bueno, tratar de tener activo a los demás en caso que lo necesitemos para el siguiente partido. Hoy, ¿quiénes son los lesionados que tenés, Pedro? Y Ríos,
terminó con una molestia, algunos, no exactamente, no sé, pero me manifestó el doctor de que tenemos 2 más, no me recuerdo más bien, pero bueno, algo que está aconteciendo con todo también con los clubes que han tenido molestias sus jugadores o algunas lesiones, pero bueno, para eso tenemos un plantel y esperemos nuevamente encontrarnos con un lindo resultado el día viernes. Decías que a las 15 trabajás con el grupo que no jugó hoy, ¿y los que disputaron el partido hoy ya tienen libre por la tarde o tienen que ir a hacer alguna especie de recuperación atendiendo la poca cantidad de horas que hay hasta el siguiente partido, Pedro? Realmente le hemos liberado, el esfuerzo fue bastante y hemos tenido 2 días de competencia. Necesitamos que ellos también puedan estar bien y siempre se debe decir que estar con la familia y ganando eso ayuda. Lo hemos liberado y trabajaremos con el resto que ha quedado no sido parte de los convocados para este partido. Chao Pedro, gracias por este tiempo y bueno, a disfrutar del triunfo. Gracias Pedro. Gracias Arturo, cuando guste. Adiós, gracias Pedro Saray. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Penchi Telefuturo. Crimen transnacional. No sé si, Astrid, vos tenés alguna información respecto a algún tipo de protocolo cuando un fiscal, más allá de que era una actividad privada, digamos, estaba de luna de miel, pero hay algún tipo de dispositivo. Está entrevistando a una periodista colombiana. Una persona que tiene esta implicancia, digamos, en las investigaciones que lleva adelante. Desconozco en realidad si el fiscal contaba con algún dispositivo de seguridad en estos días. En principio se señala, de acuerdo con lo que estamos leyendo también de informaciones que nos llegan a nivel internacional y que te consultamos, Astrid, se manejan también estos datos, mencionan que llegaron nos decías, Astrid, que el fiscal habría estado en una motoesquí en el momento en el que fue asesinado, y la información que se maneja es que los sicarios también se habrían estado desplazando en 2 motos esquí, porque en un primer momento se había hablado de que le dispararon desde una lancha. ¿Esos datos son aún muy preliminares o ya se maneja esa información también allí a nivel de Colombia? Parece que perdimos la comunicación con Astrid. La información concretamente sí dice que Astrid, recuperamos la comunicación contigo. Te preguntamos acerca de en estas investigaciones preliminares, o por lo menos las informaciones que se manejan allí, los disparos habrían provenido de motos esquí, de lanchas, porque nos decías que él sí estaba en el momento en que recibió los disparos en una moto esquí. Se presume, pero hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado los móviles del hecho. Todo lo que se maneja son informaciones preliminares. Ya. Tampoco ha habido alguna pero comunicación. Se supone que es una posibilidad que el ataque haya venido del mar. Ya. Tampoco hasta el momento, Astrid, ¿hay alguna comunicación oficial del gobierno colombiano, del Ministerio Público en relación a este atentado que acabó con la vida del fiscal Pecci? Hasta el momento no, pero se espera que en minutos las autoridades se estén pronunciando sobre el hecho. Bueno, creo que por el momento es muy poca todavía la información que se maneja justamente por el lugar donde ocurrió. Como decías, es un lugar alejado en la zona peninsular de Cartagena de Indias, por eso está costando también tener más información al respecto. Así que vamos a estar obviamente pendientes, Astrid, de volver a tener una comunicación contigo en algún rato más, cuando puedan tener un poquito más de información respecto a las circunstancias en las que se produjo este atentado. Muchas gracias por el momento. Bueno, esto tiene que ver con el contacto con Telefuturo. Asesinaron al fiscal Marcelo Pecci. Julio, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Arturo? Buen día. Sacuda todo el fallecimiento del asesinato de Marcelo Pecci, Julio. Increíble, increíble. Excelente persona el doctor Pecci y nos duele a todos. Increíble. Increíble. ¿Y ex San José? Ex San José, sí.
Marcelo Pechi es alumno del Colegio San José, promoción 95, dicho sea de paso. Y bueno, don Julio, contanos referente, Julio, ya sabés que vamos a mezclar porque nos sacudió. Julio, ya sabés que el Libertad no presentará ninguna nota caso Zárate, Enciso. Sí, me enteré hoy. En realidad no pensé que la habían presentado y hoy me enteré que teóricamente no la presentaron. No, no van a presentar. Te damos la información que no, la nota no habrá. Esta mañana hablamos con el doctor Acosta, ya nos había dicho en el bloque deportivo Telefuturo Urbana, no habrá presentación de nota. Me parece perfecto. Yo creo que eso auspicia que el fútbol siga su curso y bueno, me parece lógico la decisión tomada por el Club Libertad. Es yo diría una medida inteligente, acertada. Yo creo y comparto contigo. Y yo eso le decía al doctor, yo no decido, decía, bueno, Libertad decía, pero no habrá presentaciones. Lo que tiene que ver con Olimpia, en lo que viene, contanos, ¿qué planifica Olimpia con la programación del fútbol? Bueno, nosotros tenemos 2 partidos esta semana, en la semana siguiente tenemos Copa, y bueno, tenemos el calendario cargado. En el torneo local estamos un poquito más atrás después del resultado del domingo. Y bueno, peleando ahí Arturo. ¿Y la nota contra Díaz de Vivar por la expulsión de Zárate? ¿Nota presentada? Presentamos una nota que es una inquietud más que nada, no es una denuncia formal ni mucho menos. Nosotros lo que hicimos fue poner de sobresalto de que la segunda amarilla tuvo en cierta forma incidencias dentro de lo que fue el resultado del partido, no así el resultado final, sino cómo se dio el partido estratégicamente. Y dejamos constancia de algunos problemas que entendemos que se tienen que solucionar a corto o mediano plazo en lo que respecta al arbitraje de nuestro fútbol. Se manifiesta difícil de buscar una salida ahora porque el arbitraje paraguayo es muy deficiente. Sí, pero nunca es mal momento para empezar, ¿eh? Entonces nosotros, como somos también somos un club de los que se ven afectados, auspiciamos la solución en todo momento. Eso se va a tratar institucionalmente en algún momento y bueno, es lo que estamos trabajando. Y bueno, ¿y qué más decía la nota? ¿Y qué tipo de respuesta esperan? Ninguna, realmente es para dejar constancia de la posición del Club Olimpia, nada más. Nada más que eso. Es una cuestión más, sí, nada más. ¿O esto tenía que ver con el contrapeso por lo que podría haber sido la presentada de la nota de Libertad o no? ¿Van caminos separados? No, tenía también un fin de que tienen caminos separados, pero tampoco tiene una cierta interdependencia, ¿verdad? Nosotros dejamos sentada nuestra postura porque la posición de Libertad y la nuestra versada sobre una jugada. Claro. Y esa jugada también refiere a nuestra nota, ¿eh? Y eso hace que el Tribunal de Lectura, por una sanción que ustedes consideran debe corresponder y no más severa. Sí, de hecho el informe del referee lo dice todo. Es una doble amonestación, debería tener una suspensión de un partido y no debería por qué alterarse en el tribunal disciplinario el informe de un referee que no fue cuestionado. Claro, pero repito, si Libertad no presentaba la nota, que finalmente no presentó, tampoco la nota iba a ser dirigida al Tribunal de Olimpia. Nosotros presentamos la nota ayer. Sí, está bien, para cuidarse la espalda, como se dice. Y sí, pero no. Julio, si Libertad no presentaba nota, que finalmente no presentó, esta actitud de Olimpia a lo mejor iba a ser, bueno, hagamos, no hagamos, dejemos, pero me parece que es así nomás, Julio. No, nosotros no vamos por ese cauce. Nosotros si decimos vamos a hacerlo, hacemos. Y dejamos constancia de lo que nosotros creímos que era lo correcto institucionalmente. Bueno, está bien. Eso independientemente de que Libertad haya o no presentado su nota. Nosotros no hicimos ningún tipo de globo sonda, ni mucho menos. Está bien, creímos una cosa, se decidió institucionalmente un rumbo,
se concretó ese rumbo, se presentó la nota. Hoy tenemos que Libertad no presentó su nota, nosotros sí presentamos la nuestra el día de ayer. Bueno, contra el árbitro. Sí, contra decisiones determinadas del árbitro en ese partido. Está en Julio, ¿y la demanda cómo andan Olimpia? ¿Cómo anda? O sea, y el embargo que iba a pasar, y el intermediario, ¿cómo terminó? Y están ahí, todos así en su curso, y nosotros estamos ejerciendo las defensas que nos asisten en cada una de ellas. ¿El documento nos decía ahora esta semana, algún documento, algo de Olimpia? ¿A qué te referís específicamente? No sé, tiene demasiado demanda. Vos tenés uno sobre tu mesa, asesor jurídico, hablamos, dice Cardona, Julio tiene con sus asesores. ¿Cuántas demandas hay encima ahora? ¿100, 80, 50? Todos los días tienen una nueva. Muchas, hay muchas. Y la última. No te puedo precisar el monto exacto, pero hay muchas. Pero es natural. En instituciones de la envergadura del Club Olimpia es normal que tengamos este tipo de reclamo, y bueno, estamos intentando salir en forma ordenada de todo este tipo de problemas. La última que te haya llegado, que te dijo Miguel Cardona, fíjate en la puerta, Julio, ¿cuál es la última? Y tenemos dos reclamos en TAS, creo que son Alejandro Silva, y después tenemos por Cuero y Tabaré Viudez. Te pido un favor para informar correctamente. Olimpia está lleno de demandas con consecuencias ya sabidas. La de Ale Silva, ¿es su representante, no Ale? Su representante. ¿Cuánto pide su representante a través de la FIFA? No me acuerdo del monto, Arturo, de tantas, pero creo que rondaría, está cerca a los... No me acuerdo si era 250 o 300 mil. Bueno, ese caso de el representante de Ale, camino separado. Sí, señor. Bueno, el caso de Cuero. Eso eran dos demandas que estaban, dos reclamos en una misma demanda, y creo que era 50 y 100, eso no me acuerdo bien, realmente no me acuerdo bien los montos exactos. En ambos casos superarían 100.000 el reclamo de Cuero, por decir. Tabaré Viudez más Cuero sí supera 100.000. Tabaré Viudez más Cuero superan 100.000. Sí. Y esto está en la FIFA. Sí. TAS. En el TAS. En el arbitraje del deporte, sí. Está bien, pero no pidieron antes un acuerdo, una arreglo, no. Fueron directamente ahí. Ya fueron directamente al tribunal del arbitraje. Bueno, y otro que haga memoria, un cuarto caso. No tenemos un cuarto caso, pero no repita mucho que va a llegar mañana. No, por eso digo, acá a ver qué pasa el siguiente. Y sí, más o menos así, pero es natural este tipo de... Los clubes de fútbol tienen mucha demanda, Arturo, no hay que tampoco exaltarse por eso. No, yo no me exalto en lo que está diciendo que Olimpia vive con ese drama. La tranquilidad que ustedes tienen es asombrosa. ¿Cómo están los ayudantes de Garnero? ¿Qué fueron? ¿Cuánto hay? ¿Cómo hicieron? Los ayudantes de Garnero, yo tengo entendido que están en camino de arreglos. ¿Cuánto es la deuda? Reclamadas son, creo que 50, más o menos 50.000 por cada uno. ¿Cuántos son? 2. ¿Aceptan la forma de pago? Y ahora reclamó, creo que Acevedo, y ese monto no me acuerdo. ¿Pero aceptan, Julio, la forma de pago que propone Cardona a ustedes? No, yo estoy al lado de Cardona. No, claro, la forma de pago que Olimpia propone para que no vaya a otra instancia, digo. No, y nosotros buscamos que acepten. Si no aceptan, bueno, eso sigue su curso, ¿verdad? Claro, pero nosotros hacemos lo posible para honrar nuestras deudas. Establecemos una forma de pago de que pueden aceptar o no, ¿verdad? Pero nosotros, en la generalidad de los casos, no le sacamos, no salimos, no esquivamos los problemas, los afrontamos de frente, decimos la situación, explicamos la situación y bueno, y buscamos la salida más favorable para ambas partes. A veces se acepta y a veces no. Daniel Garnero, ¿hablaron con él? ¿Le dijo a Daniel cómo arreglamos o no?
Tengo entendido que el presidente habló con él. ¿Y qué le dijo Garnero y qué le dijo Miguel? No hablé todavía con Miguel, tengo reunión hoy de tarde. ¿A qué hora tenés la reunión? Tengo reunión hoy de tarde todavía. Sí llegamos a coordinar realmente, ¿verdad? Porque el presidente está con 1000 cosas también. ¿Y una sexta, séptima que hayas tenido sobre tu mesa ahora? ¿No hay más? Ni una. Ya te conté todito lo que tengo. Pero puede venir más, ¿verdad? Siempre puede venir más. Y podemos solucionar otra en el camino también. ¿Y cómo está el caso Ramón Sosa que pidieron 500.000 y se hace ausencia de gimnasia? Y eso se reclamó ante el TAS y bueno, en esa puntualmente tenemos nosotros la ofensiva, no la defensiva. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo el TAS? Está en proceso. Eso tomará más o menos 10, 12 meses. ¿Y qué se hicieron de este Eris López que había reclamado un dinerillo? Eris López, digo. Edward López. Sí, eso, no sé si ya tiene resolución eso. Me parece que ya tiene resolución. ¿Y cuál es la resolución? No me acuerdo el monto. El monto puntual no me acuerdo, pero yo creo que llegó a FIFA. Sí, así se vive, ¿verdad? Así se vive. Y ustedes sobreviven, pero estamos bien. Ustedes sobreviviendo, caso de Eli González, preguntaron cómo se puede arreglar, porque mañana si no se paga, digo por una cuestión de tiempo, puede haber pérdida de puntos. Sí, tenemos hasta diciembre y se está trabajando en eso. Se está trabajando en eso en forma puntual, en forma seria y en forma coordinada. Hay todo un comité trabajando justamente para sacarnos de encima todas aquellas deudas que nos acechan que tienen jurisdicción FIFA. ¿Y en diciembre sí o sí tienen que pagar? Y yo creo, o sea, es un tope de plazo para evitar sanciones mayores. Y en segunda instancia, por económicamente hablando, viene Polenta en segundo orden, ¿verdad? En cantidad. Sí. 2,5 millones. Sí. Y tenemos, 2.100.000 por ahí son, en Polenta. Sí. Ese caso Polenta. Es el caso Polenta, sí. ¿Y en el tercer orden quién viene? ¿Nicolás Domingo? Nico Domingo. ¿Cuánto viene? 900 y pico. Quiere decir que son, en total engloba, como dice Miguel Cardona, en diciembre hay 10 millones, 11 millones de dólares. Sí, así mismo. Sí. Y bueno, Julio, ¿qué más? ¿Nada más? Así es, Arturo. Y así van a vivir hasta que, bueno, tienen que vender jugadores. Miguel Cardona dice, no vendemos, tienen que vender jugadores. Y esa, en la medida que vengan ofertas que se adecuen a las pretensiones del club, se van a vender jugadores. Lo que no se van a hacer, lo que dijo el presidente en forma muy acertada es que no vamos a mal vender jugadores. ¿Y la Copa Libertadores económicamente qué significa para vos como asesor jurídico? Eso que Olimpia avance, por ejemplo, tiene 1.100.000 a siguiente fase. Sí, señor. Pero eso hay que avanzar primero y después vamos a ver. Está bien, Julio, pero digo, probabilidades, sueños, expectativas, vos tenés que tener. No, el sueño siempre está. Ahora hay que ser mesurado y tampoco hay que apresurarse con ese tipo de cosas, ¿verdad? Por cada la más que otra cosa. Y bueno, Julio, el tema de los Olimpia juega el 22. El clásico ante el Cerro. El 22. Todavía no se programó, no sabemos si vamos a jugar sábado o domingo. Sábado o domingo. No se programó todavía, no tuvimos adicional para programar, pero todavía está pendiente. Yo creo que se va a jugar o sábado o domingo y el escenario está confirmado, porque nosotros somos locales. Bueno, ¿y la multa de la Conmebol? Y está ahí. ¿Son casi 100.000? Sí, así mismo. ¿Ese es descuento directo? Descuento directo. Así es. ¿Y ustedes van a jugar en el Defensor el clásico para recaudar? Todavía no sabemos. No se definió institucionalmente y justamente uno de los temas que tenemos que definir es ese. No, pero si te preguntan a vos, ¿qué deciden? ¿Jugamos en el Defensor? ¿Hay más plata ahí?
Hay más plata, sí, pero nosotros queremos priorizar, o sea, hay que ver si se prioriza la recaudación o la comodidad para el resultado deportivo. ¿Qué más puede, Miguel, con la recaudación? Pues ustedes no, para ustedes todo es buen dinero ahora. No pueden decir, esto vamos a recaudar para uno de estos defensores. Sí, para nosotros y para cualquier otro club, pero no, la incidencia tampoco, o sea, la diferencia tampoco es muy grande. ¿Vos querés esconder la angustia económica, doctor? Julio. No, nosotros afrontamos la angustia económica y la vamos sobrellevando día a día. No, pero tampoco eso precipita otras decisiones que son de índole institucional. Respondeme, si vos tuviese que decidir, ¿Defensor o Olimpia Clásico? Defensores. Y sí, el sentido común te dice. Gracias, Julio, muy amable. Un abrazo, Arturo. Gracias. Igualmente, Julio Jiménez. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita, Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes, generas doble cupón. Entérate de más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde señala que tras tomar conocimiento del atentado perpetrado en Colombia contra el fiscal Marcelo Pecci, agente especializado contra el crimen organizado, se instruyó a la embajadora de Paraguay ante Colombia a recabar detalles de lo acontecido y a tomar contacto con la esposa de la víctima y con las máximas autoridades de seguridad en ese país. Así también el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hace minutos publicó en su cuenta de Twitter: el cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares. Así es, y se están dando a conocer las fotografías, así es, del momento en la playa con una desconocida. No. Ella es la esposa. No, sí. La que está a su lado y le consola. Sí, es una desconocida, una persona, claro, porque solamente la pareja. Claro, esta es la señora, allí, la colega, y esta es una Claudia señora Aguilera, que le consuela. Así es, y tenemos las declaraciones de la colega Claudia Aguilera, que conversó con un periodista de Colombia dando detalles de lo acontecido. Periodista aquí en Cartagena, la estoy llamando porque tenemos entendido que ha sufrido un atentado su esposo aquí en la ciudad. Sí. ¿Qué información tiene? Acá en Barú. ¿En Barú? Acá en Barú. Sí, en Barú, en el hotel de Cameron, playa privada, hotel de Cameron. Ok, ¿y cómo fue? ¿Qué información tiene? Llegaron 2 hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon. ¿Falleció su esposo allí? Sí, falleció. Uy, Dios mío, lo lamento muchísimo. ¿Ya están con ustedes las autoridades? ¿Qué les han dado de información? Los policías hasta ahora están. Todavía no llegó la fiscalía. Okay, o sea, ¿no han hecho el levantamiento del cadáver aún? Todavía. ¿Ya su esposo tenía alguna amenaza? ¿Saben si eso tiene que ver con algo? No, ninguna amenaza. Él es fiscal antidrogas de Paraguay y contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay. Ok. ¿Saben qué han dicho hasta ahora las autoridades? ¿Esto sería para robarlos o sería algo puntualmente dirigido a su esposo? No, nada, sí le dispararon y se fueron. ¿Desde una lancha? ¿Tiene alguna información de esa lancha? No hay información de la lancha, nada. Un guardia quiso acercarse, pero le disparó también al guardia. No sé si está herido o no el guardia. Fue el relato de la colega Claudia Aguilera con respecto a lo que ocurrió cerca del mediodía, ya cerca de las 10:30, 11 más o menos, en la playa del Hotel Camerún Barú de Cartagena, Colombia. Seguiremos informando. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo.
En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí. Hasta el 15 de mayo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 09944934456. Te esperamos en el Yala 1194 casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía de Colombia, Telefuturo. Pendientes para recibir en las próximas horas una comisión de oficiales de la Policía Nacional para que se integre al equipo de la DIJÍN en el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, hemos hablado con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para que también se integre al equipo que en Colombia y Paraguay se ha organizado para llevar a los responsables lo más rápido posible ante la justicia de Estados Unidos, de Paraguay y de Colombia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado, que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Todas las capacidades de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Gobierno de Colombia, por instrucciones del señor presidente, están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio. Las primeras declaraciones entonces del director general de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas Valencia, confirmando que él encabezará a este equipo de 5 investigadores colombianos, más los investigadores de la Policía Paraguaya y de la Fiscalía, que se trasladarán hasta Colombia en las próximas horas, y sobre todo el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos dará a esta investigación. Señalaba el director de la Policía de Colombia que ya manejaban datos concretos que todavía se manejan en reserva, por así decirlo, para no entorpecer la investigación, para dar con los responsables materiales y también con los autores intelectuales. Y prácticamente se va configurando, Menchi, la hipótesis de que todo tendría vinculación con una investigación de origen relacionado con el crimen transnacional, porque estamos hablando de 3 países que se van a unir para investigar este hecho. Así es. Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Y por el tono del director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, Antonio, tenemos que entender que este es un hecho que apunta a un atentado, un caso de sicariato, porque incluso la propia, ahora ya viuda, Claudia Aguilera, te decía Antonio, que no se trató de un robo porque llegaron hasta ahí en esta lancha, le dispararon y salieron huyendo. O sea, nunca fue la intención de asaltarlo, sino era acabar con la vida de este fiscal. Para nosotros, y por el tono del director de la policía y el involucramiento de 3 países en la investigación, claramente por la actividad que desempeñaba el fiscal Marcelo Pecci en nuestro país, esto apunta a que es un caso de sicariato, un asesinato por encargo. Antonio.
Sí, es hasta ahora lo que se podría establecer en este caso, que yo creía es muy pronto para especular, pero pues si uno podría mirar exactamente, no iban a robarlos, no se trató de un robo, y el ataque fue directamente hacia ellos. Entre otras cosas, estaban en una isla privada, en una playa privada, de la isla de Barú, puntualmente de este hotel, esa cadena hotelera de Cameron que tiene este lugar allí en la zona de Barú, que es parte de la zona insular de Cartagena. Todo apunta a que esto tendría alguna relación con lo que manejaba o los casos que manejaba el fiscal Marcelo Pecci, que tienen que ver con lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y narcotráfico. Hablábamos hace unos minutos también con esta ciudad. Sí. Adelante, esta Antonio. ciudad, hay que decir además, sí, esta ciudad tiene la característica de puerto, que pues la tiene además en constantes titulares por la aprehensión o el decomiso de muchísimas toneladas de clorhidratos de cocaína que pretenden sacar por los contenedores, en algunas ocasiones al interior de unos cocos, en otras al interior de plátanos, de bananos, de más frutas, y eso, hay que decirlo, dentro de la ciudad ha generado una situación de caos, de vendetas entre bandas criminales, y no tendría nada de extraño que tuviera que ver con esto, porque tengo entendido, Paraguay tiene junto con Colombia y otros países unas líneas transnacionales de investigación para atacar a estas bandas dedicadas al narcotráfico en esta parte del continente. Bueno, de hecho, ese es un dato muy interesante el que nos acabas de dar. Yo le preguntaba a una periodista, colega tuya, colombiana, le preguntaba en relación a si ese era un lugar donde se daban este tipo de episodios, de hechos violentos, decía que no, pero esto que estás aportando, de que sería un lugar, puerto de salida y de entrada de cocaína, entonces sí nos hace pensar con más fuerza todavía que pudiera estar vinculado con una vendetta por las investigaciones que lleva adelante justamente referidas al narcotráfico el fiscal Marcelo Pecci, o que llevaba adelante en nuestro país el fiscal Marcelo Pecci, Antonio. De hecho, hay que decir que si bien en Colombia durante muchos años y décadas, incluso ustedes fueron testigos del ajusticiamiento de auxiliares de la justicia, fiscales y jueces en esta larguísima y sangrienta lucha contra facciones criminales y grupos armados, últimamente esto no sucede regularmente en Colombia, que atenten contra un fiscal. ¿Cuándo se puede decir fue el último caso que haya conmocionado a la sociedad colombiana? Pues mire, no tendría ese dato de una situación similar, de un ataque similar a un fiscal. Lo que sí tengo más a la mano es el reporte, por ejemplo, del último decomiso. Fueron 3 toneladas de cocaína que iban de esta capital con destino a España y México. Iban a ser entregadas por parte, hasta ahora lo que han dicho las autoridades, por el Plan del Golfo, que es una estructura criminal que por cierto ha tenido por estos 5 días paralizados esta parte del país, a un cartel en Veracruz, en México. Entonces sí es un tema que llama mucho la atención, o que podría tener que ver con esto. Sí, el destino era en ese momento Valencia, España, y Veracruz, en México puntualmente. Estoy hablando de principios del mes pasado, del mes de abril, cuando la policía decomisó en un puerto de esta ciudad ese cargamento de maleza y otro tipo de abonos orgánicos que iban cargados con 3 toneladas de cocaína. La llegada de las autoridades del Ministerio Público, de la Fiscalía, ¿todavía se demora por el lugar donde están, digamos, estas personas? ¿Por dónde está ubicada esta parte de Cartagena de Indias, Barú? ¿Por qué es tan complejo llegar hasta ese sitio? Es un lugar, no es realmente tan complejo, tal vez sea muy complejo llegar a esa playa privada. Claudia Aguilera me decía en la conversación que logramos tener que ya estaba con ella la policía, pero que aún no llegaba la fiscalía. Yo creería que ya en estos momentos debe estar llegando la fiscalía, porque incluso ustedes lo han dicho antes, el director de la Policía Nacional, el general Vargas, se va a poner al frente de esta situación, así que yo creería que ya en estos momentos están llegando a acompañarla en este lugar y hacer el respectivo levantamiento del cuerpo allí en la isla de Barú. No es realmente complejo llegar hasta allí, se puede llegar por vía acuática, pero también se puede llegar a un buen punto cerca de este lugar por tierra.
Ajá, eso es importante destacar entonces. También se puede llegar por tierra, porque en principio se manejaba la información de que solamente se podía llegar por agua y que era una isla un tanto aislada allí en el Océano Atlántico. Sí, es aquí frente al Caribe, pero la dirección exacta del punto por la playa privada es tal vez lo que complejiza un poco la llegada, pero podría llegarse por tierra hasta un punto y de allí mucho más rápido llegar en lancha o hacerlo desde aquí, desde el centro histórico de esta capital, desde el muelle de la Bodeguita, desde donde salen con constancia embarcaciones hacia la isla de Barú. ¿Ella está acompañada por alguien en este momento? Claudia Aguilera, Antonio, ¿qué información tenés al respecto? No, ella me decía que estaba con las autoridades que han podido llegar hasta el lugar, que yo asumo serán agentes de la policía del cuadrante que tengan allí presencia en ese punto, pero realmente más allá de eso no tengo información de que ella pueda estar con alguien. Recordemos que ellos estaban precisamente pasando su luna de miel aquí en esta ciudad y lamentablemente pues tienen ese desenlace fatal. Tampoco había llegado el médico forense, es decir, la presunción de que habría muerto de 3 balazos fue simplemente por la evidencia allí de los turistas que pudieron observar los rastros que quedaron en el cuerpo del fiscal, Antonio. Así es solo lo que se tiene hasta ahora porque no han llegado hasta el lugar la fiscalía, por ejemplo, o el general Vargas, que como les decía se va a poner al frente de la investigación. Su esposa sí nos dijo en ese diálogo que tuvimos en exclusiva para la W que le hicieron 2 impactos de bala desde el lugar, que incluso atacaron a uno de los vigilantes de la playa privada que trató de alcanzarlo. También lo impactaron y ya no tenía en el momento la precisión de si este vigilante estaba herido o si lo habían atendido en el momento, pero nos dijo eso, que huyeron inmediatamente en la misma embarcación desde la cual le dispararon al fiscal paraguayo. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo toda la información que nos estuviste proporcionando y vamos a estar, por supuesto, atentos a cualquier novedad que surja desde ese lugar. Gracias, Antonio, muy amable. Claro que sí. El asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal, en Cartagena, ¿verdad? Así es. En Colombia. Barú. Terrible, terrible, terrible. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Ahí está el presidente. Muy duro, he conversado con el presidente Iván Duque por teléfono, se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. También he conversado con el gobierno americano con respecto a eso, quienes también a través de Colombia van a apoyar. Y bueno, y ahora me voy a visitar a la fiscal general. Habló con Claudia, habló con la esposa. Hablé con Claudia. Ahí está entonces las palabras del presidente de la República, Mario Abdo. El presidente de la República, entonces el ministro Federico González aparentemente iba a hablar, pero ya se está retirando. No obstante, dio algunas palabras referente al caso. Ministra. Vamos a ver si es que la ministra otra de las Cecilia autoridades Pérez no está por ahí, Fátima. da algunas declaraciones también. Federico González, sí, Cecilia Pérez está, ella es ahora asesora de seguridad. Se van a la Fiscalía General por lo que dijo Mario Aldo Benítez. Aparentemente se pusieron de acuerdo como para hablar, para que hable el presidente. Pero fue bastante escueto el presidente también solo. Tenemos información de que ahora el presidente va a hablar con la fiscal general del Estado, nos dicen. Sí. Él mismo para poder interiorizarse que habló acerca de los detalles y luego de lo que ocurrió en Colombia con el fiscal Marcelo Pecci. Coincidentemente, hoy había una reunión aquí, estaban presentes tanto el presidente de la República como estaba también el ministro de Defensa, pero no lo vimos salir. Queremos ver si podemos hablar con la ministra Cecilia Pérez, a ver si pueden darnos algunos detalles, teniendo en cuenta que ella también estaba en la reunión.
Porque ahora al menos el presidente y el ministro del Interior ya se retiraron de este lugar, compañeros. Vamos a ver si es que podemos... Ya volvemos. Asesinaron a fiscal antidroga Marcelo Pecci en Colombia. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre. Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como AsismedY o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. Cuero le demandó Olimpia. Sí. Nuevo. Cuero y Viudez decía que suman más de $100,000. No, pero es nuevo. Lo de ya sabíamos todo eso. Lo de Cuero es nuevo. Lo de Cuero no sabíamos ni tampoco lo de... El otro. Viudez. ¿Tabaré? Sí, Tabaré Viudez. Tampoco sabía. Sí. ¿Vos sabías? Son los dos. Me parece que lo de Viudez ya sabía, pero eso Cuero. Lo de Cuero no recuerdo. Lo de Cuero Hola, Arturo, saludos a todos. Sabíamos nosotros el tema del colombiano, sabíamos. Ese fue el primero que saltó. Sí, Edward López, Ese que también está en proceso. Y en el orden, primero en el ranking Derlis. Sí. Y segundo Polenta. Sí. Ese es el orden que hay. Y Nicolás Domingo tercera posición. Después si hablamos de las demandas que suman a 10 millones y tanto, los que llevan las más altas demandas son en este orden: Derlis González, Polenta y Nicolás Domingo. Terrible. Y después más adelante vamos a recapitular la entrevista de Julio Jiménez. 8 millones de dólares, ¿eh? Porque 5 lo de Derlis, más 200, más 900. Y eso es lo que más suma. Sí. Y el clásico se jugará en el Defensor del Checo. ¿Cuándo juegan? Y el fin de semana del 22 de mayo puede ser sábado 21 o domingo 22. Porque después el 25 juegan por Libertadores en La Olla. Lo ideal sería sábado en ese caso, ¿verdad? Pero por recaudación domingo. Pero también hay que tener en cuenta el partido previo. Sí. Porque Cerro juega en Uruguay martes y Olimpia juega en Santa Fe miércoles. Y ahí hay que ver si prefieren jugar sábado o prefieren jugar domingo. Pero Olimpia local. Sí, Olimpia local. ¿Y quién marca el día? Y generalmente, últimamente, para mí que la televisión es la que decide y así se juega. Sí, se hace en conjunto. Pero lo único que tiene que tener en cuenta es que haya 60 horas de descanso entre partido y partido. Pero los clubes acatan lo que dice la televisión últimamente. Así es. Sí, así es. Y sí. Así es. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigio. Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swiss, 2.100 millones más una Hilux, y salen sí o sí un lujoso Audi A4 0 kilómetros y mucho más para mamá. Pedí CNT Cheporemoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oikoite, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984 324 633. Ingresa a vivmayflores.com. Regala amor, regala Vivmay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900, contado o financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Marcelo Pecci, el fiscal antidroga asesinado en Colombia, habló con el que avisa no traiciona, una de las últimas notas, ahora sí, 8 de marzo, sobre el caso de una cocinera asesinada. Extensivo el saludo a la audiencia, un gusto contactar con ustedes. Este avance es preponderante en razón de que con elementos concretos nos permite llegar con elementos de sospecha sólidos a esta persona, a Wilson Adán Pereira Suárez,
como uno de los que tuvieron el dominio directo en la ejecución de este sicariato. Hay que destacar allí el excelente trabajo del Departamento de Homicidios de la capital, con el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Demuestra la capacidad de nuestros agentes policiales cuando están leales y comprometidos en el cumplimiento, cuando son leales y están comprometidos en el cumplimiento de su rol, el porqué de esta situación y su eventual conexión con el narcotráfico. Negocios ilícitos de narcotráfico, como sabemos, hay comunes denominadores con el caso a ultranza que deben ser cotejados, y como Ministerio Público que somos, los agentes fiscales o que integramos, estaremos conectando también información para ver el motivo y constatar cuál habría sido la motivación de este homicidio. Clarísimo. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que sea una excelente jornada. Hasta luego, el fiscal Marcelo Pecci. Esto fue, Gustavito, el 8 de marzo, sobre el caso de una cocinera asesinada, y dicen los leales, los que trabajan, los que quieren, y felicita. Repetimos la entrevista. Extensivo el saludo a la audiencia, un gusto contactar con ustedes. Este avance es preponderante en razón de que con elementos concretos nos permite llegar con elementos de sospecha sólidos a esta persona, a Wilson Adán Pereira Suárez, como uno de los que tuvieron el dominio directo en la ejecución de este sicariato. Hay que destacar allí el excelente trabajo del Departamento de Homicidios de la capital, con el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Demuestra la capacidad de nuestros agentes policiales cuando están leales y comprometidos en el cumplimiento, cuando son leales y están comprometidos en el cumplimiento de su rol, el porqué de esta situación y su eventual conexión con el narcotráfico. Negocios ilícitos de narcotráfico, como sabemos, hay comunes denominadores con el caso a ultranza que deben ser cotejados, y como Ministerio Público que somos, los agentes fiscales o que integramos, estaremos conectando también información para ver el motivo y constatar cuál habría sido la motivación de este homicidio. Clarísimo. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que sea una excelente jornada. Hasta luego, el fiscal Marcelo Pecci. Su papá Francisco Pecci Manzoni. Año, debe ser él, Alfonso Colmán, Vargas Peña, Alberto, el papá del colega, de años representando a sus clubes en la divisional del fútbol. Pero años hablamos de Pecci Manzoni, el papá de Guaraní, directivo de Guaraní, fanático, igual que de Marcelo, que fue dirigente. En Denis tenía la foto cuando le entrega la camiseta a Rodrigo, Hernán Rodrigo. Sí. Como dirigente Marcelo Pecci. Pero la tradición del papá, el papá, calentón, fanático por su club. Bueno, y esto en lo deportivo, no debemos separar porque nosotros es una tragedia, no estamos hablando del fallecimiento del fiscal en Colombia, Marcelo Pecci. Digo a la gente del fútbol, a la gente que seguimos, a la gente que conocemos, a Francisco Pecci Manzoni, dirigente de Guaraní, años, su padre, y fue dirigente también Marcelo, seguramente por su propia actividad, con menos participación que el padre, pero... Asistía bastante a la cancha. No, yo sé, le vimos en cancha Olimpia, en cancha de Guaraní. Lo que digo que su papá, el papá, totalmente identificado con el aurinegro, pero estamos hablando empapado, identificado. La familia de Guaraní de luto, el club Guaraní está de luto, el club Guaraní, esto es lo futbolístico, ¿no? El club Guaraní está de luto. Gran feria por el mes de las madres en Guairá Pisos. Desde el jueves hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros 4 locales. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA.
Atención, Capital Apretampeños anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Apretampeños, cada vez más cerca tuyo. Empeñá Seguro, empeñá en La Plata. Ayer ocurrió un error 12 de octubre. Vos podés alquilar un generador cada vez que hay partido. No tiene excusa. Aunque la ANDE haya prestado algo. Si tú, cuando falla la luz, vos pones un generador. Sí. Y no es la primera vez, 12 de octubre, y le digo al doctor Mo que no es personal. La cancha, una vez se acuerdan, vio todo a esta altura de la vida, tenía que pintar, que estaba pintado, que no estaba pintado, que el canchero desconocía la pintura. Si el fútbol paraguayo quiere ser serio, toma como modelo lo del 12 y otros, y esto ya tiene que acabar, tiene que terminar. Las huigrezas destruyen el fútbol, cualquier actividad de la vida. 12 de octubre ya tuvo corte de luz. No es la primera vez. No es la primera vez. No. Ya estuvo marcado de cancha. Se propuso un partido. ¿Qué se marcó mal? Y esto, el 12 de octubre tiene que tomar, y si no está en condiciones, que no juegue. Se verifica, se alquila un generador, y dice que vos podés alquilar. No tenés, pero voy a alquilar. Juego local, alquilar un generador. Y después devolvernos otra vez. Pero no podelo ayer, pero ande no sé qué cosa, que la energía, que el transformador. Nadie es técnico en la materia. Aquí nosotros. ¿Vos sos ingeniero? No. Entonces vos tenés que hacer la garantía que el partido se juegue con un buen generador, el partido se juega. Pero después hago la terapia de que el transformador de la ANDE dio con los ANDE y un generador se enchufó, se tocó. Paremos de joder. Los jugadores, el fútbol paraguayo merece respeto. Los jugadores, la afición deportiva. No es lo mismo un partido interrumpido, 2-0, al otro día a las 10 de la mañana. Es decir, ayer ganó Nacional y ganó 12 de octubre. Parémonos de la joda. Paremos la joda. Ayer ganó Nacional y hoy ganó 12 de octubre y Nacional ganó 2-1. Y vos viste el jugador de fútbol. Hay una diferencia cuando el partido se para, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿O no es cierto, Denis? Sí, es cierto. Pero no solamente porque se para físicamente. Vos tenés que estar una manera con tu propio estómago, alimentación. Parece un chiste. Pero sí. Vos del partido de ayer pudiste cenar, pudiste desayunar, entrar a la cancha. ¿La preparación cambia o no cambia? Cambia, claro. Entonces no. Paremos ya con esto. Paremos, ya es mucho hipocumaina. Y no es personal contra el 12 de octubre, gente que uno debe respetar. Pero no juegue en tu cancha si no hay seguridad. ¿O no es cierto? Sí. Que explotó la ANDE, entonces no teníamos, no andaba el generador. Previsibilidad. No, que no andaba el generador. Y después el transformador, generador, que la perilla sube, baja. Este no tiene que jugar más. Que se le esperaba a los técnicos de la ANDE, porque después se le esperaba a los técnicos de la ANDE para hacer el cambio. Pero el problema es 12 de octubre, mañana va a ser 8. River hace poquito. Sí, con River pasó, y de hecho el estadio 12 ahora correrá la misma suerte de River. Tenemos cifra récord, van 15 fechas y 3 situaciones de cortes de energía que anteriormente no se presentaron. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Esperá, te voy a poner un ejemplo, niño. En casa estamos sin luz desde las 7:30 de la mañana. Y corte programado hasta las 6:30. Estamos sin luz. Y ya está. O sea, no tenemos generador y no tenemos luz. Pero si vos tenés un generador, por lo que sabes, acá en la radio, hoy le dije a Oscar, se corta la luz y tenemos generador y sigue la programación. Pues esos argumentos de la perilla A, B, que el transformador, que el generador, y no es personal contra el 12 de octubre, es contra cualquiera que comete este tipo de irregularidad, no puede ser a esta altura de la vida, no está mal y no se tiene, porque ahora ocurre que se puede alquilar un generador, se alquila, uno tiene alquila, ¿y por qué no alquiló? De la explicación, todos los clubes de primera tienen que tener sí o sí generador. Inicialmente estaba por el generador y el generador el que tuvo problemas ayer. Y se esperó a los técnicos de la ANDE para pasar a la vía de la ANDE. Ayer estaba conectado, esa es la explicación que se dio ayer. Pero esas explicaciones ya son dadas después. El encargado del mantenimiento de la lumínica, la cancha del ingeniero Nito Vera, dice. Llámale por el ingeniero Nito Vera. ¿Anda o no anda el alumno más?
Después lo que no conocemos, lo que ignoramos, ignorante como yo, no sabe cuestiones técnicas de un generador, de un A, B, multiplicar por 6 que venga la luz. ¿Y cuánta? Ay, que no andaba el generador, que no andaba el transformador, que la ande que casi explotó, pero que después hubo otro niño, Primero fue a medir y después quemó total ya. Sí mismo. Por lo menos en cabina volvió, después y después revienta ya. En una parte sí, en otra parte no, fue completo. Y hoy me dijeron, no, se puede alquilar un generador. Y después, yo no digo que compre, que alquile si quiere para ese partido, pero que funcione. Yo lo único que sé que si se corta la luz del generador, anda, ¿o no es cierto? Sí, así debería ser. Así debería ser. Y después todas las aplicaciones que ocurre que el transformador de la ANDE, paremos. Y después perjudica el espectáculo en sí y el propio rendimiento de los jugadores. Terminó el partido y se tuvo que esperar hoy a las 10 de la mañana. La respuesta física de Denis no es la misma. Sí, ayer también esperaron mucho los jugadores. Claro, pero sí, hubo un momento que estaban bajo la lluvia y tomando café, campera, esperando por la preparación para el día siguiente totalmente alterada. ¿Qué preparación lo que va a haber? Pero te estoy diciendo la alimentación, o jugaron sin desayunar. Espera un ratito. ¿Habrá desayunado ni a las 7? ¿O cómo es? Sí. ¿Cómo te va, ingeniero? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Caliente. Para caliente. Los integrantes de la mesa. ¿Por qué, Arturo? No, primero la tragedia, lo que pasa con un compatriota asesinado en Colombia, y vos lo conocés al padre mucho, Francisco Pecci Manzoni, al fiscal antidroga Marcelo. Eso es terrible. Es terrible. Y estamos también concuerdo contigo. Estamos con eso y nuestro más sentido pésame a la familia de Guaraní de luto, el Club Guaraní de luto. Pero como esto sigue, es una porción deportiva, ¿puedo hacer el mantenimiento de la lumínica, ingeniero, de las canchas? No, yo hago normalmente apoyo cuando ellos me piden alguna referencia al respecto, ¿verdad? Pero así como mantenimiento directo, no, nunca yo participé de un comité así de la APF, ¿verdad? A no ser que me llamen para alguna situación muy especial, como ocurrió algunas veces en la cancha de Trinidense, mismo en la cancha de River, ¿verdad? Pero no formo parte de ningún comité. Los generadores se pueden alquilar, o alquilar y jugar partidos si se corta de luz, ¿verdad? Sí, los generadores son, por ejemplo, hay varios clubes que alquilan los generadores. No, pues y por optan por usar el generador antes que el servicio de fluido eléctrico de la ANDE, ¿verdad? Eso hizo 2 ayer. ¿Qué? Eso hizo 12 de octubre ayer. Utilizó el generador y el generador tuvo problemas y después cuando tenían que pasar a la ANDE ya tuvieron inconvenientes y los técnicos de la ANDE no llegaron a tiempo. Hay una exigencia hoy de APF que todos los estadios tienen que tener generadores, ingeniero, ¿verdad? Sí, hay una exigencia de la APF en el sentido de que se tiene que tener un backup. Si vos tenés te servís por el servicio de energía eléctrica de la ANDE, tenés que tener un generador. Y si tenés un generador utilizando, también el servicio de energía eléctrica de la ANDE debe estar disponible. Lo que te pregunto, porque en mi caso ignoro. Yo lo único que sé es que se apaga la luz acá en la radio. Hay generador, pum, seguimos sin ningún problema. Automáticamente, hay un tablero que se llama tablero de transferencia. Al sentir de que la energía eléctrica ande falta, actúa directamente el generador. Si la Asociación Paraguaya quiere ser seria, no puede estar sujeto a improvisaciones, ingeniero. Pero esa es una exigencia, así como lo dijo Jorge Sosa. Sí. Es una exigencia que tienen que tener todos los clubes. No, ¿está bien? ¿Y si no se cumple? Y hay que multar o hay que suspender el estadio. Nosotros fuimos suspendidos. El estadio de River fue suspendido por eso, porque no teníamos el fluido de energía eléctrica de la ANDE. Tuvimos que gestionar y poner y ahora fue habilitado de nuevo para volver a jugar ahí. Y no es personal contra el 12, sino tiene que ser una formalidad, como dice la propia palabra, formales. Sí, así mismo, así está dentro del libro de la exigencia de competencia, está eso escrito. Además, yo creo que hay multa con eso. Sí, porque se daña al espectáculo propiamente dicho, plantel, jugadores. Vos te imaginás que eres hombre de fútbol, se suspendió, van a su casa, lo que sea, concentración en su casa, desayuna, se va. Creo que algún desayunito habrá antes del partido, se jugó a las 10. Cambia todo el organismo, el formato, la preparación. Claro, sí, indudablemente, Arturo. Vos estás preparado programado para terminar el partido de la noche, al día siguiente quizás iniciar a practicar, hacer una cosa así, que te crea todo un problema. Denis, parado todo hasta que se iba a reanudar,
todos los jugadores parados, cortados. Y bueno, ingeniero, ¿cómo está Tacuarí, ingeniero? Y hoy tenemos un partido complicado, Arturo. Vos sabés de que hoy 4 jugadores nuestros no podrán estar por el motivo de que son jugadores de Tacuarí, de Libertad, prestados con nosotros. Y ahí estamos armando un equipo un poco para tratar de contrarrestar a Libertad, que tiene un equipo, ustedes saben que es un equipo de primera, un equipo de grandes jugadores. Pero confiamos en nuestros jugadores, confiamos en los chicos, de que hoy vamos a hacer un buen partido, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a vender cara a la derrota. En cualquier momento podemos, ¿por qué no pensar de que vamos a quitar un resultado positivo también? Y te ruego, dentro de todo lo que es la formalidad de la entrevista, no uses más presiones como un hueso duro de roer y eso, porque ya pasó, pues. No, pero ese Gustavo nomás que pone, Arturo, ya, aunque no, yo también ya empecé a hablar allá de Clorinda, empiezo de Formoso, también puedo hablar. Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? ¡No! Vos, ingeniero, porque Gustavito tiene una casa en Formosa, ¿no? Sí, por eso. Sabemos la historia de Gustavito. Bueno, ahí nomás. Chao, ingeniero, gracias. Un abrazo al toda la hora. Ingeniero Nito Ver. Vamos a dejar ahí, no. Y sí. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atrás, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación normal y vasacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electroban. Y pagando con tus tarjetas de crédito en nuestros aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al 0982 60 20 20 y entérate de todas nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Contacto con Telefuturo, Carlos Cataño, periodista de Caracol. Tenemos Telefuturo. Con exactitud, simplemente se ha ahondado en que fueron hombres que se movilizaban en una moto acuática y sorprendieron con disparos desde el agua a este fiscal especializado, Marcelo Pecci. En este momento se está desarrollando una serie de consultas por parte de la policía, de la Infantería Marina y también la autoridad naval para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí está en marcha es un operativo de persecución de estas personas que causaron la muerte de este personaje que estaba hace 4 días disfrutando de sus vacaciones en Cartagena en compañía de su esposa. Está convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad para las próximas horas y yo me encuentro aquí en las afueras del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena. Aquí va a llegar el director nacional de esa institución justamente a coordinar con personas especializadas en materia criminalística la ruta investigativa para determinar quiénes son los autores intelectuales y materiales de este hecho que conmociona tanto a Paraguay como a Colombia, y especialmente esta ciudad que tiene un carácter turístico y donde es muy sensible este tipo de atentados. Nos imaginamos, Carlos, que además la salida de los sicarios pudo haber sido muy sencilla, digamos, muy fácil, atendiendo a que ya se habían acercado hasta la playa donde estaba el fiscal Pecci en compañía de su esposa en una lancha, hicieron los disparos y obviamente en la misma lancha salieron del sitio. Pero ¿hay algunas ideas de cuál podría ser el destino, hacia dónde podrían haber salido? Quiero que nos ubiques vos, porque al no conocer nosotros geográficamente, puntualmente el lugar, nos es más difícil intentar avanzar en alguna línea investigativa. Pues le hago una rápida ilustración. Cartagena es una ciudad sobre el mar Caribe, está sobre una bahía, y la isla de Barú está distante por vía marítima a unos 30 minutos. Exactamente ese resort está ubicado la isla de Barú, es uno de los sitios más atractivos de ese lugar y hay un tránsito permanente, muy fluido de embarcaciones turísticas, pero también hay deportes náuticos, así es que es una actividad muy familiar en esa zona. Seguramente no había
la suficiente prevención y fue fácil actuar para los fascinerosos, en este caso para los sicarios, desplazarse por allí y fácilmente sorprender a este fiscal. Es, como usted anticipaba, muy fácil también huir de ese lugar porque no hay una actividad policía permanente. Lo que hay es una actividad de control a las actividades náuticas y ellos probablemente se hicieron pasar por otro de los personajes que generalmente se recrea allí a través de esas motos náuticas, a través de otros deportes que se practican comúnmente en las zonas turísticas. Sobre la persecución, hasta el momento no se han revelado detalles, pero ya hay militarización prácticamente de esa isla que es muy pequeña y que tiene unas poblaciones muy cercanas. Hay ya operativos navales, hay operativos en tierra y hay también operativos de avistamiento aéreo. Todo eso se está coordinando desde aquí, desde la Policía Metropolitana de Cartagena, donde ya hay un flujo enorme de uniformados bordeando toda esa zona donde ocurrió el suceso. De hecho, esto habrá conmocionado también a esa pequeña comunidad turística que hay ahí en Barú, porque nos decían colegas tuyos, Carlos, que no tienen memoria de un hecho de esta naturaleza en ese lugar en particular. Bueno, en este lugar particularmente es un sitio asociado a la alegría, a la recreación, a la paz. Sin embargo, hay hechos menores, pero de tanta trascendencia como este, pues no hay antecedentes, por lo menos recientes. Sin embargo, el país viene de unas intimidaciones muy graves por parte de organizaciones paramilitares que mantuvieron de alguna manera inmovilizado el transporte público, el transporte fluvial, incluso hubo incidencia también en el desplazamiento marítimo y terrestre. Consecuentemente había una especie de tensión, pero esto se daba por superado. Hoy sorprende que esta capital, donde algunos dicen que hay prácticamente un paro armado desde principio de mes, porque todos los días se genera un hecho de sicariato, pero en los sectores periféricos de la ciudad, en los sectores populares, pero no en zonas exclusivas como esta, de afluencia turística con algún nivel, con alguna prestancia económica, no se registran hechos tan lamentables como el que estamos citando en la mañana y tarde de hoy. Y esos hechos de sicariato de los que estabas hablando, Carlos, ¿qué trasfondo tienen en la mayoría de los casos? Bueno, la policía asegura que son vendetas entre las personas que quieren disputarse el predominio del mercado del microtráfico, incluso del narcotráfico, porque este es un puerto hacia el Caribe, por donde se sorprende con mucha frecuencia cargamentos de alucinógenos con destino a Centroamérica, los Estados Unidos y Europa. Al parecer hay bandas interesadas en mantener el predominio en ese mercado que es tan rentable, un mercado ilícito, un mercado criminal que se disputan a sangre y fuego. Entonces todas estas muertes recientes están asociadas a esa actividad ilegítima. Pero el hecho de que hayan atentado contra la vida de una autoridad de un estado amigo como es el estado de Paraguay con el estado colombiano, digamos, una muerte que tenga esta trascendencia internacional, porque aquí no solamente va a haber un trabajo conjunto entre el Ministerio Público colombiano y el Ministerio Público del Paraguay, sino también la injerencia ya anunciada por parte de los Estados Unidos. Un hecho así, digamos, tiene otras connotaciones y obviamente debe tener alguna repercusión también para el propio presidente de la República, Iván Duque, Carlos. Pues naturalmente tiene una trascendencia transnacional, teniendo en cuenta que se trata de un personaje que representa la justicia de un país y en los más altos estratos. Pues así están sorprendidas también las autoridades de Cartagena, porque generalmente son crímenes que se circunscribían a esta jurisdicción. Sin embargo, esta vez tiene que ver con un personaje que tiene una alta representación institucional y que estaba justamente alejado de cualquier actividad administrativa, legislativa, o policía, judicial en este caso. Estaba simplemente dedicado a la recreación y al turismo, al descanso, y a eso está asociada la ciudad, a la actividad de recreación, actividad sana y mucho más
cuando se trata de un resort que está alejado pues de todo este agite urbano, está más asociado a la tranquilidad, a la paz, al silencio. De eso disfrutaba pues cuando lo sorprendió este atentado. Carlos, gracias por toda esta información y estamos pendientes de cualquier novedad. Ese Es el asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal antidrogas en Colombia. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son Magníficas. Por eso en Erimark hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participas del sorteo de 5 vales para el evento Madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de ramas Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Eduardo López. Eso, no sé si ya tiene resolución eso. Me parece que ya tiene resolución. No me acuerdo el monto. El monto puntual no me acuerdo, pero yo creo que llegó a FIFA. Así se vive, ¿verdad? Así se vive. Así se vive, ¿verdad? Sobreviviendo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Así es, Gustavito Sánchez, trabajo brillante editado. Sobreviviendo. Olimpia vive. Sobrevive, ¿no? Pues ya no le asusta para Julio Quiménez asesor jurídico. Sí, ya no le asusta más nada. Que si quería hablar con otro, ¿cómo no? Sí, estuvimos allá en la cobertura en Itaguay, queremos conocer detalles del cuál es el informe el día después ya con lo sucedido, ¿cierto? Ahí finalizó el partido, pero el informe de cuál fue el problema técnico ayer que originó la falta de energía en las torres allá en el 12 de octubre. Le saluda Jorge Sosa, ¿cómo está, presidente? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, para vos y tu compañero de trabajo. Doctor, sí, ¿cuál fue el informe que tuvieron finalmente? Llegó inclusive técnicos de la ANDE, exactamente qué sucedió anoche. Y según el informe técnico, de alguna manera filtró agua en el generador, que mojó tiene una computadora allí que se humedeció esa zona y le dio como un mecanismo de protección. Tienen estos motores, ¿verdad?, en donde automáticamente para el motor, ¿verdad?, y deja de generar energía. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y en ese interín, lo de la ANDE, para hacer funcionar ya ANDE, ocurrió un desperfecto, ¿verdad?, con una explosión inclusive en el lugar, ¿verdad? Y que por momentos se cortó la energía eléctrica vía ANDE en el barrio, ¿verdad? Pero que en unos 5 o 6 minutos, menos de 10 minutos, habrá retornado de vuelta la energía eléctrica. Eso fue el reporte final que hemos recibido. Correcto, doctor. Y en un momento estaban esperando igualmente a técnicos de la ANDE para pasar de lo que era de la estructura que ya tenían allí de los generadores a vía ANDE, y hubo esa complicación también, por eso esa demora que finalmente no se dio. Sí, lo que pasa es que para hacer funcionar siempre tratan seguramente por una cuestión técnica, era de tomar todas las precauciones siempre, ¿verdad? Y para más con una lluvia, ¿verdad? Entonces creo que se sumaron un montón de cosas. Y bueno, ya saben todos qué fue lo que ocurrió. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de daño sobre personas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Porque la verdad que a mí me estaba preocupando ese tema de estar manipulando allí con la lluvia en ese momento que se estaba
produciendo. Doctor, ¿ya les comunicaron que para volver a habilitar el estadio en horario nocturno tiene que haber una reinspección? Sí, señor, así mismo. O sea, de hecho hoy los responsables del generador, por ejemplo, y bueno, el reporte que hemos recibido probablemente sea la correcta, ¿verdad? Así como leímos, ¿verdad? Porque hoy el partido, de lo que sobró de los minutos a disputarse, de todas maneras ellos estaban haciendo funcionar, ¿verdad? Porque a esa hora inclusive la neblina estaba todavía en auge, ¿verdad? A esa hora, ¿verdad? El sol no era tan suficiente como para que podamos decir que el fútbol más todavía por televisión pueda estar bien, ¿verdad? Y de hecho estuvieron todos ya funcionando, ¿verdad? Pero estaban con los técnicos probando y verificando todo, y aparentemente el informe de lo que hemos recibido es lo correcto, ¿verdad? Porque vieron ese detalle y he visto que cambiaron el dispositivo de informático que tiene anexado el motor. Quiere decir que para el próximo partido que les toque de local no va a haber ningún inconveniente, que se va a habilitar porque es un tema que ya se va a subsanar. Y eso esperamos, ¿verdad? Mira que la verdad que nosotros dependemos de lo que dicen y lo que hacen los técnicos, ¿verdad? Por eso te digo que aparentemente sí le dio en el ojo, ¿verdad? El problema exacto, ¿verdad? Porque hicieron ese cambio y de día estaba encendido las lumínicas. Presidente, cambiando de tema, hace 5 días Mauro Cardoso decía públicamente a ver si por este medio le pueden avisar al presidente y comisión directiva el 12 de octubre de Itagua que queremos cobrar los premios adeudados. ¿Cuál es la situación, presidente? ¿Cómo está ese tema de los premios? ¿Por qué el reclamo? Y la verdad que me reservo la respuesta, ¿verdad? Él sabrá por qué dice eso. Muchas veces esta persona, ¿verdad? No sé qué se le pasa por la mente, ¿verdad? Pero respeto lo que dice, ¿verdad? Pero también yo tengo que defender los intereses del club. Entonces, como representante, no es al lugar lo que él está reclamando y quiero dar vuelta a la página y que quede allí nomás. Bien, presidente, porque queríamos saber cuál era la situación en Twitter, vía Twitter decía o hacía el pedido Mauro Cardoso. ¿No hay deuda o ya quedó eso subsanado? Repito, quiero dar la vuelta a la página porque él no tiene razón. Gracias por el tiempo, doctor Monjes. Estamos, señor, a la orden. El doctor Edgar Monjes, presidente del 12 de octubre de Itagua. El descuento más esperado para mamá en Deli Market está de vuelta. Te esperamos con 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú este sábado 14 de mayo. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anota 30% de ahorro en Deli Market este sábado 14 de mayo. Te esperamos. Mili Empeño, venta y arreglos huellas sobre plata empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejoras un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra sale gratis. Además, por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy es el día Itaú. Todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta en 6 cuotas sin intereses. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Quedan 2 partidos del porcentaje para realizar hoy. General Caballero Ameliano a las 18 y a las 20 Libertad ante Tacuaret. Ayer Jorge el único en acertar, Nacional. O sea, hoy en realidad porque el partido terminó. Sí, terminó hoy. Y Jorge se acerca peligrosamente.
No, un chiste. Quedó a 10 puntos de la punta, Jorge. ¿A cuánto? Después, a 10. 44 Denis, 43 Pancho, 43 Víctor, 34 Jorge. ¿Qué partido tenemos, niño? 5 a 6 puntos voy a hacer esta fecha. ¿Qué partido tenemos? Buscando consolidar el... ¿Qué partido tenemos? General Caballero Ameliano. General Caballero Ameliano. Sí, en cada rendido del partido de a las 18. Pues es que estoy buscando en mi canal el ciclo, no sé dónde está, será. ¿No está la billetera? No, yo no uso más, yo uso con gomitas, como lo viejo. ¿Qué partido? General Caballero Ameliano. General Caballero Ameliano. La verdad no sé dónde está, en este cuenta no sé. General Caballero Ameliano. Víctor. Porcentajes fútbol grande. Marca registrada. 50-50. Empate, niño. 60-40. Gana General Caballero. ¿Y vos, Pancho? 60-40. ¿Quién gana? General ¿Y Caballero. vos, 50-50. Empate. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo. El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta una Pilsen Extra en bares asociados. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, decirles que estás generando ganancias, ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo. Slot del Sol Online, ingresar, registrate, empezar a jugar y ganar. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Gana al Telor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al Telor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Libertad Tacuarel. Por protocolo se cumplió, ¿verdad? Sí. Pancho. 60-40. Denis. 60-40. Víctor. 60-40. Niño. 60-40. Regala amor a mamá del 11 al 16 de mayo con tu tarjeta de crédito Banco. Tenés 20% de ahorro más 5% con tarjeta Infinite y hasta 6 cuotas sin intereses en spa, peluquerías, restaurantes y tiendas deportivas del país. Además acumulas puntos. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancop.com.py. Banco 10 años sin parar. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Un abrazo, maestro. Horacio Cartes. Un gran abrazo, maestro. Comisipar ofrece el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros, puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Esta mañana hablamos con Alejandro Cabo, publicó en su Twitter y le puedes retuitear esto, niño. Sí. Alejandro Cabo y pone pues Cerro Porteño de Moreno Martins para Colombia. Claro, Yo no entendí. Claro. Yo pensé que era Moreno para Bolivia. Claro, que está allí. Porque claro, para que tenga repercusión en Bolivia. Alejandro Cabo, el colega. Obviamente en Bolivia se sigue a Cerro Porteño mucho por Marcelo Martins. En este caso es por su último partido como local en Copa Libertadores. La multa corresponde
a varios conceptos, ¿ok? El primero es de $10.000 y el segundo es por valor hasta $3.000, lo que hace un total de que en el último partido pues recibe esa multa Cerro de $13.000. En este caso es una notificación que se acaba de dar, estamos intentando ver a qué corresponde cada uno de los aspectos que le multan a Cerro Porteño, cuáles son las infracciones que ha habido y que tiene en su caso algo que se viene sucediendo con los clubes paraguayos, ya que a Olimpia recientemente también le pusieron una multa de cerca de $70.000 en su último partido como local en Libertadores. Cumplió varios aspectos del protocolo de lo que manda Conmebol a la hora de organizar los partidos y que se está poniendo cada vez esta institución mucho más restrictiva con los equipos, y es habitual que cada semana veamos este tipo de multas. Llama la atención que en Paraguay tanto Olimpia como Cerro son los dos grandes damnificados por las multas, y hoy se ha conocido esa cantidad de $13.000 es lo que y varias advertencias lo que le han impuesto a Cerro Porteño. No es exactamente por el fichaje, sino como te digo, la referencia en Bolivia es porque es el club en el que juega Marcelo Moreno, pero no es exactamente en este caso. Sí. Estamos mirando ahora cuáles son esos artículos, pero normalmente siempre suele ser pues el lanzamiento de proyectiles, como comentas, incumplimiento de algunos de los aspectos de marketing, pero siempre llama la atención en función de que los clubes se tienen que poner pila en este sentido, porque la organización cada vez va más fuerte en este sentido. Cerro sancionado con $300.000 por parte de la Conmebol. Gracias, Alejandro. Nada, un abrazo, Arturo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nuevo el 751 casi Cubillaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. Cumplir el sueño del 0 kilómetro era más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado a la concesionaria y retirás tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota buena recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Rodrigo Melgarejo. Sí. Rodrigo Ariel Melgarejo Ferreira. ¿Y que juega con Morelia? 19 años, en el Atlético Morelia. Debutó en el 2019, defensa central. ¿Y si juega el ascenso, viejo Denis? Imagino que por el ascenso. Sí, el ascenso. Solo que en México no hay ascenso ni descenso por creo en 5 años el reglamento. Ellos juegan por la Liga de Expansión. La Liga Expansión. Es la Liga Expansión, que últimamente no tiene premio. Pero es campeón. Pero es campeón y... No, pero él es un central paraguayo. Sí, y él es en el Morelia. Primo de Lorenzo. Lorenzo Melgarejo, Morelia de México. Morelia. ¿Cómo se fue allá él? ¿Quién se llevó ahí? Y tenemos que ver. Bueno, ustedes no son periodistas. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293. Su pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. Gran lotamiento de la Lotadora Inmobiliaria S.A. Fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. 1328.
¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora, Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotel y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Bueno, Guaireña, el itinerario de Guaireña largo hasta que aparezca el partido ante Ecuador, en Ecuador. Sí, así mismo. Mañana enfrentamos a Cerro en La Olla. Volvemos después para enfrentar a Resistencia en el parque el sábado a las 16 horas. Y luego de ese partido, vamos a poner las 19, 20, 30. Estamos saliendo de vuelta para Asunción, para el aeropuerto y tomar el vuelo el domingo 15 a la 1 de la mañana, que nos va a llevar a Manta. Bueno, y el partido que tiene ahora es ante Cerro mañana. Mañana un partido muy difícil, donde los 3 puntos para nosotros son vitales, donde queremos romper un poquito esa hegemonía que viene teniendo Cerro ante nosotros y poner un poco más interesante también el campeonato. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Viste hacia el presidente Guaireña? Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar sí se puede. Charty Beef, carne 100% chequeña y es la marca número 1 a la hora de hablar un buen asado. Suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Date un respiro, elegí tu destino soñado, paga con tu tarjeta de crédito Bancop hasta en 12 cuotas sin intereses. Aprovecha este beneficio válido en todas las agencias de viajes del país, del 1 al 10 de cada mes y además acumulas puntos. Conoce más sobre esta y otras ventajas en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 13:30, vamos a hablar con Rodrigo Melgarejo, que es primo Rodrigo de Lorenzo, Ariel, que está en Morelia. Así es. ¿Jugó en Capiatá? Sí, Capiatá jugó en Panamá, jugó en San Martín de Perú y también sub-17 de la Albirroja, jugó el Mundial sub-17 en Brasil en el 2019. Tiene 19, ¿no? Y tiene 19 años, sí. Y mañana juega la final del torneo clausura de la Liga de Desarrollo de México a las 22 en nuestro país, es la final ante el Cimarrones de Sonora. Si no atiende porque está viajando. Ahí está Gerardo. Sí, porque juegan de visitante. Rodrigo. Primero de visitante y definen de local el sábado. Rodrigo Melgarejo. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Estamos con Rodrigo Melgarejo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Ya estoy viajando, yendo a Ciudad de México. Bueno, Rodrigo Melgarejo, jugador del Morelia. ¿Qué instancia están jugando ahora, Rodrigo? Sos primo de Lorenzo, dicho sea de paso. Queremos saber de vos, Rodrigo, ¿hace cuánto que estás en Morelia? Llegué hace un año, va a ser que llegué en el junio y ahorita estoy viajando aquí a México porque ya tengo la primera final en Sonora, que ahorita me están viendo en el aeropuerto aquí en Ciudad de México para tomar mi vuelo. Vos sabés que nos sale bien, Rodrigo. ¿A qué hora juegan? Jugamos a las 9 de la noche, hora México, y a las 10 de la noche, hora Paraguay. Rodrigo, ¿y vos cómo de Perú te fuiste a México? Sí, de Perú me fui a México. ¿Y vos estuviste jugando en Panamá? ¿En Panamá también? En Panamá sí me hice una pequeña escala ahí. Me fui a jugar un mes para liberar mi pase. Un mes. ¿Y a vos quién te representa, Rodrigo? Mis representantes son unos mexicanos que se llama Piraguliza Pelón. No, para conocerte mejor, liberaste el pase en Panamá, es una que te dijeron tu representante, ¿podía haber elegido otro país o te dijeron Panamá y se liberó el pase? Como que fue la pandemia eso,
y lo único que me tocaba fue eso, Arturo, pues me tocó me fui como un mes y ya de ahí ya tenía todo acordado para irme a jugar en Perú. Ah, correcto, ya hubo un acuerdo previo, ficho por un club de Panamá y después me liberan por el tema de la pandemia, para que vos puedas elegir tu futuro. Sí. Yo me fui a Panamá jugando, sabiendo que el año que entra ya iba a estar en Perú. Y bueno, y vos, en Sudamericano, ¿qué edad tenías vos? Sus 17, 15 años, 16, ¿cuándo jugaste? Jugué la sub-15, jugué la sub-17 y también jugué el Mundial de Brasil, el último mundial que hice. Qué bien, Rodrigo. ¿Y cómo fue para que viajes al exterior tan joven? ¿Quién te dijo andate? Me voy. ¿Cómo fue? Y la verdad fue un apoyo de mi representante, con el que Capiatá había descendido y con la pandemia me quedé parado 9 meses y lo único que me tocaba era viajar para poder jugar y pues me arriesgué a hablar con toda mi gente y me jugué y gracias a Dios que me está dando. También pasé muchos procesos malos, buenos momentos, pero así es el fútbol ahorita. Ahora la estoy pasando muy bien, que estoy a días de jugar una final. Bueno, seguiremos hablando de la comunicación. No, bueno, Rodrigo Cari, queríamos saber de vos, sos primo Lorenzo Melgarejo, están en Morelia, fútbol mexicano, jugaste acá en Capiatá, el único equipo Capiatá, ¿verdad? Sí, el único que jugué ahí, hice todas mis inferiores ahí. Bueno, 19 años, zaguero central. Atento a lo tuyo. Gracias, Rodrigo. Éxitos. Igualmente, Arturo. Gracias. Rodrigo Melgarejo liberó el pase por el tema de la pandemia. Exactamente, estuvo 9 meses parado, tuvo que ir a Panamá y luego a Perú. Aquí estoy viendo aquel plantel sub-17 en el que él jugó el Mundial. Estaba, por ejemplo, Wilder Viera, que hoy ya es jugador de primera de Cerro, Fernando Velar, Diego Duarte, el de Olimpia, Matías Segovia, de Guaraní, entre otros nombres. Diego Torres estaba también. Exactamente, Diego Torres y el arquero Ángel González, que está en el que ahora está en Porto, que vino a la selección mayor en la última convocatoria. Gustavo Morini era el técnico de aquel equipo. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguas, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y de posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @MC Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla, Casi, Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sarcando Martínez, teléfono 227-37 A estas horas los medios internacionales hablan que Haaland y el Manchester City ya alcanzaron un principio de acuerdo, con, en este caso el City, con el Borussia Dortmund, para el traspaso del delantero Haaland al club inglés. Así que vamos a ver el monto. ¿Y Haaland es mi jugador? 70 millones de euros. Haaland es el 9 Borussia, el rubio, el noruego, que en un Mundial Sub-20 hizo 9 goles en un partido. El mismo. No, a mí me gusta el otro, el que juega fútbol, en que te diga vos. Es del otro. Fútbol inglés. 19. No me acuerdo. No, Mount es el del Chelsea. ¿Y ese dónde jugó antes? Y Mount jugaba en el Derby County, prestado del Chelsea. ¿Y después? Y él aparece en la primera de Chelsea porque Chelsea tuvo el mismo problema que Olimpia, no podía reforzar. Y a partir de ahí hizo una muy buena temporada, convocado a la selección inglesa y hoy es una de las figuras del año pasado campeón de Champions. Sí, va a estar. Sí, tiene que estar. Ese debe ser un chico más inteligente. Sí, muy buen jugador. No, por la inteligencia que tiene, la mentalidad que tiene. Le pega a media distancia. Cómo se abre. Cómo se desmarca. ¿Vos le viste mucho a él? Sí. Yo una vez no le he visto a él en Barcelona. ¿Cómo se llama? Mason Mount. ¿Cómo se mueve? ¿Qué despliegue tiene? No molesta al compañero. Recibe bien, se habilita. Cruza en diagonal. ¿Le puta el chico? Sí, un jugador. ¿Y qué edad tiene?
y debe tener 22, 23. Y entró por circunstancia así, ¿verdad? Sí, entró sin ser gran figura, llegó a ocupar un lugar. 28 años, el 23. ¿Cómo te va a reír? Ahora te acabo de leer, boludo, me acabo de despertar, arranca la jornada laboral, brother. Sí, así. Decidí prestigio y calidad, exigí impacto más de 40 años, llevando energía al país. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicitando cualquiera de nuestros créditos, participas en la promo del mes TV o Mamá. Podés ganar una TV de 43 pulgadas Smart Samsung. Ingresá a cmcp.org.py y solicita vos misma tu crédito. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Cordero Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres. Cofre todoterreno, cofre diversión, cofre relax, cofre familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico y adquiriendo producto de marcas participantes, generás doble cupón. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1339. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Camponovi S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámica, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Te esperamos en Sevillana, 1194 casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿A qué hora, Julio Jiménez? Bueno, muy bien, vamos a la intermedia, niño. ¿Vos qué Señor, estás haciendo? antes del toque internacional que nos están pidiendo los millennials, con esto de Haaland al City, Rudiger y Mbappé están para ir al Real Madrid. Con respecto a la intermedia, porque son las ligas top, comienza a moverse, y lo de Mbappé que estuvo igualmente por Madrid en las últimas horas. Y ¿Cuántos africanos llevó Roma? Cerrar. Africanos, todo, anótense los africanos. ¿Cuántos africanos practicaron en la Roma en un mes y medio? ¿En este año? No, años atrás, cuando comenzaron a aparecer los africanos. Ah, pensé que era hoy. No, ¿qué hizo Roma de Italia? Son todos buenos, que vengan bueno, ya dije, 2.000 africanos llegaron a practicar y de ahí seleccionaban. A la puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se llevase. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre: Shell V-Power, el único combustible con 5 veces moléculas y antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descarga la app desde la App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela. Volvete loco, disfruta, experimenta preservativos Prudence, más placer para todos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza eligió. Barta, la mejor batería de Europa, todo alcance, garantía y rendimiento. Elegir rendimiento y calidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrar las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux y salen sí o sí un lujoso Audi A4 0 kilómetro y mucho más para mamá. Pedí CNT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos, muy fácil de usar, limpias la superficie a pegar, lo aplicás y presionas durante 1 minuto y listo. École Oikoite, pedir en la ferretería o supermercado más cercano, comunicate al 0983 45 91 39 o en la web proben.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidades. Regalamos esa versión especial, escribinos al 0984 324 633, ingresá a avemyflores.com, regalamos Ave Myflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata? El más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993 333 444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. 1344. Gran feria por el mes de las madres en Guairá Pisos. Desde el jueves hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros 4 locales. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831, inglés en el CCPA. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concesión Ortiz, esquina Antequera en Peña Seguro, en Peña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines Aterá, servicio básico con empedrado. En puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 1345. Hay prendas que cuentan historia por eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quita manchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Cada madre es distinta, para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electroban. Y pagando con tu tarjeta de crédito de nuestros aliados, tienes hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al 0982 60 20 20 y entérate de todas nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son magníficas, por eso en Erimark hasta el 31 de mayo con tus compras desde 200.000 guaraníes participa en el sorteo de 5 vales para el evento Madridaje. En Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos en la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Repaso la categoría intermedia. El viernes a las 16, Trinidense ante Iteño, 18:15, Sportivo Luqueño, Deportivo Santaní. 2 partidos para el viernes. Pastoreo River, también el día sábado a las 10 de la mañana. El sábado a las 10 de la mañana, Colegiales, ganó el día de ayer Colegiales a Fernando de la Mora. El domingo igualmente se juega Guaraní de Trinidad ante Rubio Ñu. Guaraní de Trinidad ante Rubio Ñu. Y el domingo 2 de mayo, Independiente. Esos son los partidos para el domingo. El lunes, Martín Ledesma a las 15 y San Lorenzo 3 de febrero, el lunes 18:15. Llena tu tanque de Supran 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Convertite en el profesional que querés ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de práctica
prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en redes, UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Julio Jiménez habló sobre el tema de que Libertad no presenta nada al tribunal. Lo adelantamos esta mañana con Oscar y con los compañeros en el bloque con Urbana en Telefuturo. Y después se refirió a lo otro, comenzando hablando del caso Luis Zárate. Me parece perfecto. Yo creo que auspicia que el fútbol siga su curso y bueno, me parece lógico la decisión tomada por el Club Libertad. Medida inteligente, acertada. Yo creo y comparto contigo. Contanos, ¿qué planifica Olimpia con la programación del fútbol? Bueno, nosotros tenemos 2 partidos esta semana, en la semana siguiente tenemos Copa y bueno, tenemos el calendario cargado. En el torneo local estamos un poquito más atrás después del resultado del domingo y bueno, peleando ahí Arturo. ¿Y la nota contra Díaz de Vivar por la expulsión de Zárate, nota presentada? Presentamos una nota que es una inquietud más que nada, no es una denuncia formal ni mucho menos. Nosotros lo que hicimos fue poner de sobresalto de que la segunda amarilla tuvo en cierta forma incidencias dentro de lo que fue el resultado del partido, no así el resultado final, sino cómo se dio el partido estratégicamente. Y dejamos constancia de algunos problemas que entendemos que se tienen que solucionar a corto o mediano plazo en lo que respecta al arbitraje de nuestro fútbol. Como somos un club de los que se ven afectados, auspiciamos la solución en todo momento. Eso se va a tratar institucionalmente en algún momento y bueno, es lo que estamos trabajando. ¿Qué tipo de respuesta esperan? Ninguna, realmente es para dejar constancia de la posición del Club Olimpia, nada más. Tenía también un fin de que tienen caminos separados, pero tampoco tiene una cierta interdependencia, ¿verdad? Nosotros dejamos sentada nuestra postura porque la posición de Libertad y la nuestra versada sobre una jugada. Claro. Y esa jugada también refiere nuestra nota, ¿verdad? Y eso hace que el tribunal de lectura, por una sanción que ustedes consideran debe corresponder y no más severa. Sí, de hecho el informe del referee lo dice todo. Es una amonestación, debería tener una suspensión de un partido, no debería por qué alterarse en el tribunal disciplinario el informe de un referee que no fue cuestionado, contra decisiones determinadas del árbitro en ese partido. Julio, ¿la demanda cómo andan Olimpia? Y están ahí, todo así en su curso y nosotros estamos ejerciendo las defensas que nos asisten en cada una de ellas. ¿El documento nos decía ahora esta semana algún documento, algo de Olimpia? Y muchas, hay muchas. Y la última... No te puedo precisar el monto exacto, pero hay muchas. Pero es natural, en instituciones de la envergadura del Club Olimpia es normal que tengamos este tipo de reclamo y bueno, estamos intentando salir en forma ordenada de todo este tipo de problemas. La última que te haya llegado que te dijo Miguel Cardona, fíjate en la poeta Julio, ¿cuál es la última? Y tenemos dos reclamos en TAS, creo que son Alejandro Silva y después tenemos por Cuero y Tabaré Viudez. Para informar correctamente, Olimpia está lleno de demandas con consecuencias ya sabidas. La de Ale Silva, ¿es su representante, no Ale? Su representante. ¿Cuánto pide su representante a través de la FIFA? No me acuerdo del monto, Arturo, de tantas pero creo que rondaría, está cerca a los, no me acuerdo si era 250 o 300 mil. Ese caso de el representante de Ale, camino separado. Sí, señor. Bueno, el caso de Cuero. Eso eran dos demandas que estaban, dos reclamos en una misma demanda y creo que era 50 y 100, eso no me acuerdo bien, realmente no me acuerdo bien los montos exactos. En ambos casos superarían 100.000 el reclamo de Cuero, por decir. Tabaré Viudez más Cuero sí supera 100.000. ¿Eso está en la FIFA? Sí, ya fueron directamente al tribunal de la arbitraje. ¿Cómo están los ayudantes de Garnero? ¿Qué fueron? ¿Cuánto hay? ¿Cómo hicieron? Los ayudantes de Garnero yo tengo entendido que están en camino de arreglos. ¿Cuánto es la deuda? Reclamadas son, creo que 50, más o menos 50.000 por cada uno. ¿Cuántos son? 2. ¿Aceptan la forma de pago? Y ahora reclamó, creo que Acevedo, y ese monto no me acuerdo. ¿Pero aceptan, Julio, la forma de pago que propone Cardona a ustedes? Buscamos que acepten, si no aceptan, bueno, eso sigue su curso, ¿verdad? Pero nosotros, en la generalidad de los casos, no le sacamos
no esquivamos los problemas, los afrontamos de frente, decimos la situación, explicamos la situación y bueno, y buscamos la salida más favorable para ambas partes. A veces se acepta y a veces no. Daniel Garnero, ¿hablaron con él? ¿Le dijo a Daniel cómo arreglamos o no? Tengo entendido que el presidente habló con él. ¿Cómo está el caso de Ramón Sosa que pidieron 500.000 y se hace ausencia de Gimnasia? Y eso se reclamó ante el TAS y bueno, en esa puntualmente tenemos nosotros la ofensiva, no la defensiva ahora. ¿Y qué le dijo el TAS? Está en proceso, eso tomará más o menos 10, 12 meses. Edward López. Eso, no sé si ya tiene resolución eso, me parece que ya tiene resolución, no me acuerdo el monto puntual no me acuerdo, pero yo creo que llegó a FIFA. Así se vive, ¿verdad? Así se vive. Y ustedes sobreviviendo, caso de Eli González, preguntaron cómo se puede arreglar, porque mañana si no se paga, digo por una cuestión de tiempo, puede haber pérdida de puntos. Sí, tenemos hasta diciembre y se está trabajando en eso, en forma puntual, en forma seria y en forma coordinada. Hay todo un comité trabajando justamente para sacarnos de encima todas aquellas deudas que nos acechan que tienen jurisdicción FIFA. ¿En diciembre sí o sí tienen que pagar? Y yo creo, es un tope de plazo para evitar sanciones mayores. En segunda instancia, por económicamente hablando, viene Polenta en segundo orden, ¿verdad? En cantidad. Sí. 2,5 millones, ¿verdad? Oh, sí, 2.100.000 por ahí son, en Polenta. Sí. Ese caso a Polenta. Es el caso Polenta, sí. ¿Y en el tercer orden quién viene? ¿Nicolás Domingo? Nico Domingo. ¿Cuánto viene? 900 y pico. Total engloba, como dice Miguel Cardona, en diciembre hay 10 millones, 11 millones de dólares. Sí, así mismo. Así es, Arturo. Así van a vivir hasta tienen que vender jugadores. Miguel Cardona dice, no vendemos, tienen que vender jugadores. Y esa, en la medida que vengan ofertas que se adecuen a las pretensiones del club, se van a vender jugadores. Lo que no se van a hacer, lo que dijo el presidente en forma muy acertada es que no vamos a mal vender jugadores. ¿Y la Copa Libertadores económicamente qué significa para vos como asesor jurídico? Eso que Olimpia avance, por ejemplo, tiene 1.100.000 a siguiente fase. Sí, señor. Pero eso hay que avanzar primero y después vamos a ver. Está bien, Julio, pero digo, probabilidades, sueños, expectativas, vos tenés que tener. El sueño siempre está. Ahora hay que ser mesurado y tampoco hay que apresurarse con ese tipo de cosas, ¿verdad? Por cada la más que otra cosa. ¿Olimpia juega el 22? ¿El clásico ante el Cerro? ¿El 22? Todavía no se programó, no sabemos si vamos a jugar sábado o domingo, pero todavía está pendiente. Yo creo que se va a jugar o sábado o domingo y el escenario está confirmado, porque nosotros somos locales. Bueno, ¿y la multa de la Comebol? Y está ahí. ¿Son casi 100.000? Sí, así mismo. ¿Ese es descuento directo? Descuento directo, así es. ¿Y ustedes van a jugar en el Defensor el clásico para recaudar? Todavía no sabemos, no se definió institucionalmente y justamente uno de los temas que tenemos que definir es ese. No, pero si te preguntan a vos, ¿qué deciden? ¿Jugamos en el Defensor? ¿Hay más plata ahí? Hay más plata, sí, pero nosotros queremos priorizar, hay que ver si se prioriza la recaudación o la comodidad para el resultado deportivo. Para ustedes todo es buen dinero ahora. No pueden decir, esto vamos a recaudar para uno de estos defensores. Sí, para nosotros y para cualquier otro club, pero no, la incidencia tampoco, la diferencia tampoco es muy grande. Nosotros afrontamos la angustia económica y la vamos sobrellevando día a día. Pero tampoco eso precipita otras decisiones que son de índole institucional. Respondeme, si vos tuviese que decidir, ¿Defensor o Olimpia Clásico? Defensores. Y sí, el sentido común te dice. Gracias, Julio, muy amable. Un abrazo, Arturo. Gracias. Igualmente, Julio Jiménez. Así se vive. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló sobre el asesinato del fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, ocurrido este martes en Colombia. El mandatario expresó que el asesinato del representante del Ministerio Público enluta a todo el país y como gobierno condena el trágico hecho. Es muy doloroso, muy duro. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. También he conversado con el gobierno americano con respecto a eso, quienes también a través de Colombia van a apoyar. A través de un comunicado, el Ministerio Público y la Fiscal General del Estado condenaron enérgicamente el atentado contra el fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado de varios disparos en una playa de Colombia. Desde la Fiscalía General del Estado adelantaron que ya se han desplegado las acciones necesarias para prestar contención y asistencia a la cónyuge del agente fiscal, además de realizarse los contactos pertinentes con las autoridades colombianas a fin de coadyuvar en todo lo necesario para su seguridad y de la familia. También el director de la Policía de Colombia, Jorge Vargas, informó que designó a 5 investigadores del más alto nivel para que lleven a cabo las tareas con respecto al asesinato del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Barú, Colombia. Con respecto a la investigación, señaló que están recolectando datos para dar con los responsables. Temperatura 22 grados, humedad 69%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias 2.